Bueno, hoy día vamos a ver lo último que quedaba, ¿no? Bueno, de la guía que está, bueno, o las diapositivas que están ahí en el aula virtual. Y también vamos a hablar acerca de cómo son los entregables o los formatos que se presentan para el examen parcial. ¿Ya? Y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a asesoría. Hoy día, bueno, supuestamente está programado de 8 a 10, pero vamos a extenderlo hasta las 11 de la noche para ver el avance de sus trabajos. ¿Ya? Entonces, la semana pasada habíamos visto, bueno, algunas pautas, ¿no? Para hacer el diseño, ¿no? Ustedes ya saben que tienen un concepto de solución en un boceto, o sea, a mano, ¿no? Ahora, el objetivo del examen parcial es pasar eh, ese dibujo que ha sido hecho a mano, pasarlo a 3D y sacar todos los planos, ¿no? Con materiales y procesos de manufactura tentativos. ¿Ya? Por si acaso el enunciado del examen parcial ya está en el aula virtual. También ya está la rúbrica y todo lo que necesitas saber para sacar 20. ¿Ya? Entonces, la semana pasada, bueno, realmente solamente hemos visto unas pautas, ¿no? Y algunas formas bueno, de dimensionar, ¿no? O sacar datos, ¿no? Que van a servir para luego hacer selección de componentes, ¿no? O para poder tomar dimensiones de algunas cosas comunes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, qué aceleración le voy a dar al sistema, qué velocidad, ¿no? ¿No? Bueno, se supone que para empezar el ancho de lo que recibe el sistema tendría que ser lo suficiente como para poder ingresar los productos, ¿no? O los insumos para luego convertirlos, ¿no? Según el trabajo que cada uno de ustedes haya tenido, ¿no? Como el trabajo es tan abierto, entonces solamente se pueden dar pautas aquí, ¿no? Y la asesoría ya se centraría en cosas más específicas, ¿no? Ya, entonces, la semana pasada habíamos terminado la sesión hablando acerca de las reglas básicas del diseño, ¿no? Claridad, simplicidad y seguridad, y hemos dado algunos ejemplos sobre eso. ¿Ya? Simplicidad les va a... Bueno, si ustedes hacen la máquina más simple, pues obviamente van a requerir menos trabajo para poder hacer el parcial y por lo tanto podrían dedicarle tiempo más a otros cursos, pues, ¿no? Claridad también les va a servir para poder hacer el diseño, porque como expliqué la semana pasada, si tú haces una geometría, ¿no? Donde cada función sea clara, entonces va a ser más fácil hacer el cálculo, pues, ¿no? Por ejemplo, si quieres hallar el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es fuerza sobre área, pero si tú haces una forma peculiar, el área va a ser difícil de hallar. Y la fuerza también, cómo se reparte la fuerza, ¿no? Entonces, si haces geometría más simple, más básica, no importa que ahorita que se vea todo cuadrado con tal de que puedas calcular, ¿no? Puedas empezar a hacer un cálculo básico. Por lo menos para poder hacer las dimensiones generales, ¿no? Ya después se optimizará, ¿no? Y ya eso después se puede ver después del parcial. Y seguridad, ¿no? Debe haber seguridad, hemos dado algunos ejemplos de seguridad, no solamente eh, para prevenir que las personas hagan daño, sino también los bienes, ¿no? Ya, entonces eso hemos visto la semana pasada, y lo que queda pendiente es, bueno, que también en el libro de PAL hay 5 principios para el diseño de prototipos, ¿no? Algunos de ellos los he mencionado, como por ejemplo este de acá, que es el principio de transmisión de fuerzas. Entonces, ahorita ustedes tienen que hacer dimensiones, ¿no? Pueden hacer algunos cálculos básicos, ¿no? Si tú quieres saber, por ejemplo, a grosso modo, si una estructura va a aguantar o no, tendrías que saber el esfuerzo que sufre la estructura, ¿no? Y luego compararla con la resistencia del material, ¿no? Ahí se da una pequeña introducción a resistencia de materiales, pues, ¿no? Se supone que el esfuerzo debería ser menor que la resistencia, pues, ¿no? Del material. La resistencia del material lo puedes encontrar en tablas, ¿no? La resistencia que siempre saliste es la resistencia a la tracción. Sin embargo, existe esfuerzo cortante también, ¿ya? Entonces, por lo menos alguno de los dos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo de la tracción o el esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo de la tracción es más fácil porque es simplemente fuerza sobre área. Ya, el esfuerzo cortante también, pues, ¿no? Pues tendrás que dividirlo entre el área que está al cortante, pero si tú recuerdas tu curso de mecánica para ingenieros, te debes dar cuenta que, por ejemplo, si hay momentos o torques, eso también genera esfuerzos de tracción. Ya, ya, pero digamos que no vamos a meternos tanto ahí. Sí deberíamos, ¿no? Para poder hacer un cálculo más preciso a mano.
¿ya? Pero por lo menos debe haber algún cálculo de esfuerzo con una geometría básica que tú le hayas dado para que puedas calcular y más o menos te des una idea de qué espesor deberían tener las partes estructurales. Como tú tentativamente vas a dar un material, podría ser acero, por si acaso hay varios tipos de acero, ya, si pueden, van viendo qué tipo de acero le van a poner, ¿no? Porque cada acero tiene como su propia receta, ¿no? Se supone que el acero es una aleación, pues, ¿no? Hierro más carbono. Pero hay algunos que le echan un poco más hierro, un poco más de carbono, un poco más de porcentaje. A veces alguien le echa otros metales a esa receta, ¿no? Y hace otro tipo de aleaciones más fuertes, ¿no? Y aparte también a eso se le puede hacer un tratamiento térmico para que tenga una estructura molecular que da ciertas características, ¿ya? Pero ahorita una selección de materiales tentativa, pues, ¿no? Ya, eso puede ser por similaridad. Similaridad quiere decir que te copias de una estructura con una función similar, ¿no? Te copias del mismo material, ¿no? Las dimensiones no, pues, ¿no? A no ser que sea algo igualito en lo que tú vas a poner, ¿no? ¿No? Y ya con eso tendrías la resistencia, ¿no? Ojo que para el examen parcial es dar las dimensiones y dar por lo menos algunos cálculos básicos, ¿ya? No solamente dibujar planos, es también sustentar por qué las dado esas dimensiones. Por lo menos las dimensiones de las funciones, bueno, de las funciones principales, pues, ¿no? ¿No? ¿Por qué les has dado esas dimensiones en particular? ¿No? Todos van a tener que comenzar primero tratando de cumplir la producción que debería tener su máquina, ¿no? Ustedes definieron eso en la lista de requerimientos, ¿no? Ustedes deberían cumplir pues, lo que supuestamente se les ha pedido, ¿no? Ustedes mismos se han proyectado, se han establecido una meta, pues, ¿no? ¿No? Entonces, para poder producir tanto, ¿qué tan ancho debería ser? No sé, si la entrada es con faja transportadora, ¿qué tan ancha debería ser la faja transportadora? ¿No? ¿Voy a procesar elemento por elemento o voy a procesar varios en paralelo? ¿No? Todas esas preguntas deberían hacerse ustedes, pues, ¿no? ¿No? Si van a procesar panes, por ejemplo, tendrían que sacar una medida de cuánto es lo máximo que puede medir un pan, ¿no? ¿No? Y a través de eso puedes sacar el ancho de la faja transportadora, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? ¿No? Si quieres hacer 100 panes por minuto, tendrás que calcular pues, qué tan rápido debe ir la faja transportadora para poder, en efecto, hacer 100 panes por minuto. Ese es un cálculo básico que se puede hacer a mano. No necesitas computadora para hacer eso. ¿Ya? Y acá hay grupos de 9, pues, ¿no? Grupos de 8, de 9. No, no creo que ninguno sepa, pues, por lo menos, ¿no? Hacer eso, pues, ¿no? Es un cálculo básico nada más. ¿Ya? Entonces, una vez que tengas los esfuerzos, hay que darle forma, pues, ¿no? Ya, pero obviamente uno, como había explicado, ¿no? Uno puede dar los esfuerzos en cada punto de la estructura en 3 dimensiones. ¿No? No solamente el extremo, no solamente la superficie, también adentro, ¿no? Ese cálculo te lo va a hacer Inventor. Ahorita no vamos a hacer ese cálculo para el examen parcial. Pero sí podríamos poder predecir, ¿no? Dónde podría sufrir más la estructura. Entonces, de eso yo hablé la semana pasada acerca de lo que se llama concentración de esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si la estructura puede sufrir concentración de esfuerzos? ¿Ya? No siempre vas a poder hallar la parte donde se concentran los esfuerzos, porque para eso está Inventor, pues, ¿no? Pero hay zonas donde sí al ojo te das cuenta que hay concentración de esfuerzos, ¿no? Sobre todo cuando hay cambios bruscos en la geometría. Porque como había explicado, las líneas de esfuerzo son como si fuese un fluido, ¿no? Entonces están yendo por la estructura, ¿no? Y si encuentran un cambio de geometría, lo que van a hacer es apretarse entre ellas y van a generar una mayor densidad justo aquí en la parte de la esquina, pues, ¿no? Y creo que por experiencia propia, pues no cada uno, me imagino que alguna vez habrán roto algo, ¿no? De casualidad o a propósito, ¿no? Y ya más o menos como que tienen un modelo mental de por dónde se rompen las cosas, pues, ¿no? Entonces, si yo palanqueo esto de aquí, ¿no? Creo que sería fácil estimar, ¿no? Que la mayoría o todos se dan cuenta que esto se empezaría a romper por acá, pues, ¿no? Ya, bueno, acá les he dado el motivo por qué se rompe por ahí. Entonces, ¿qué solución podríamos darle? ¿No? Obviamente esto sería mejor si fuese un solo diámetro, ¿no? Si es que esto fuese un eje, pues, ¿no? Pero a veces no va a poder ser así porque de repente tú le has hecho esto de acá que se llama hombro, porque quieres poner un elemento ahí a tope. Entonces, lo mejor que podrías hacer es añadirle un filete, pues, ¿no? Para tratar, como se dice en el argot de ingeniería, para tratar de aliviar esfuerzos. Ya, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que la fuerza debe transmitirse
tratar de que la fuerza se transmita de forma directa y a través de la ruta más corta, ¿no? Porque si la ruta es larga, eh, puede ser que los esfuerzos pues, se dirijan hacia otro lado o podría generarse también un pandeo, ¿no? Por ejemplo, aquí el mejor diseño, si es que quieres lograr eso, sería este de aquí, pues, ¿no? Porque la fuerza que está aplicando acá se transmite de forma directa a vamos a llamarle a esta cimentación, ¿no? O esta base. Ya, ahora, no siempre ese va a ser el mejor diseño, ¿no? Va a depender de cuáles son tus objetivos, ¿no? Si tú, por ejemplo, tu objetivo es más bien, no sé, amortiguar, ¿no? Poder aguantar quizás deformaciones elásticas, porque esto de acá es bien rígido, pues, ¿no? Si yo golpeo por acá, se va a transmitir completamente la fuerza hasta abajo. Pero si en tu máquina en particular tú necesitas, digamos, liberar, ¿no? Amortiguar, entonces probablemente vas a requerir que el objeto que esté entre la base y la estructura, de repente que sea flexible. O que permita deformaciones elásticas, pues, ¿no? Entonces no las es tan rígido, pues, no podrías añadirle, pues, una estructura pues, que pueda permitir deformaciones elásticas, y para que permita deformaciones elásticas de repente sí debería ser un poco más larga, ¿no? Así como es el caso de esto de aquí, o como esto de acá, o este resorte de aquí. ¿Ya? Entonces todo va a depender de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Bueno, realmente acá hay dos casos nada más, ¿no? El primer caso, si no requieres aguantar, ¿no? Deformaciones, ¿no? De forma elástica o amortiguar, entonces haz que la fuerza se dirija de forma directa. Si más bien quieres absorber algo de energía, ¿no? Utilizando, ¿no? Aprovechando, ¿no? De las propiedades elásticas de los materiales, entonces sí, ahí deberías pensar pues, cómo haces la parte elástica, pues, ¿no? Podría ser un metal que obviamente más largo, pues, ¿no? Pero o sea, ya no tendría que ser directo, pues, ¿no? Pero como dije, ya eso va a depender de lo que quieras hacer, pues, ¿no? Ya, recuerden que hay 4 tipos de esfuerzo, ¿no? Tensión, compresión, cortante y flexión. ¿Ya? Nos vamos a concentrar en este, sobre todo, ¿ya? Compresión, bueno, compresión no nos preocupa tanto por la siguiente razón, ¿no? Normalmente los metales, o bueno, en el caso de los aceros, su resistencia a la tensión es igual que su resistencia a la compresión. ¿Ya? Hay otros materiales que son no lineales, como por ejemplo el cemento, donde el cemento tiene más resistencia a la compresión que a la tracción, ¿no? O sea, si tú jalas el cemento con la misma fuerza que lo comprimes, entonces se va a romper. ¿Ya? El cemento aguanta bien la compresión, pero no aguanta bien la tracción. Tracción es cuando lo jalas. ¿Ya? Pero como ahorita estamos en la fase de cálculos básicos, entonces simplemente sería calcular los esfuerzos a tensión, ¿no? Acuérdense que esfuerzo es fuerza sobre área, ¿no? O sea, si tienes una estructura que está siendo jalada F, ¿no? Y este es el área, pues ya sabes cuánto es el esfuerzo, ¿no? Ya, no recuerdo si lo dije la semana pasada o una clase anterior, pero recuerden ustedes que hay 2 esfuerzos o 2 resistencias que van ustedes a encontrar en las tablas de los materiales. Una es la resistencia a la fluencia, que es este punto de aquí, ¿no? Que normalmente los libros le ponen el nombre de SI. Y otra es el esfuerzo o la resistencia a la rotura, que es este punto de acá, que le ponen SU. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica de acá ya se llama fuerza por deformación. Entonces, obviamente que si yo jalo algo, se va a deformar más, pues, ¿no? Entonces, ese comportamiento va a ser lineal, ¿no? Porque estoy en la zona elástica. Si yo lo suelto, va a regresar por el mismo camino y no pasó nada, pues, ¿no? Esta parte de aquí, esta zona pequeña de aquí, es la zona elástica. Pero si yo lo deformo tanto, o si yo le aplico tanta fuerza, ¿no? Hay un momento en que esto ya no es lineal, ¿no? Y si yo lo suelto, se va a regresar con la misma pendiente y al final va a quedar permanentemente deformado. ¿Ya? Esta zona se llama la zona plástica, que es hasta por acá. ¿Ya? Entonces, si yo lo sigo jalando, no, se va a seguir deformando, deformando. Hay un momento que se va a deformar cada vez menos. Hay un momento que es en este punto de aquí, que vas a sentir que el material ya no ofrece tanto resistencia, ¿no? Y más bien se está como ya relajando y ese es el punto o el antesala antes de que se empieza bueno, antes de que se rompa finalmente,
¿no? Hasta que llega finalmente la rotura, ¿no? Ahora, nosotros nunca queremos que pase esto y tampoco nunca queremos llegar a la zona plástica, pues, ¿no? Porque si la máquina queda deformada permanentemente, entonces ya no va a cumplir la función a la que originalmente se ha diseñado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que si tú vas a sacar esfuerzos, tienes que compararlo con la resistencia a la fluencia del material. ¿Ya? De tal manera que no ocurra esa deformación plástica. Ya, ahora dice acá, hay algunos elementos mecánicos que tienen precarga, por si acaso, como por ejemplo el caso de los pernos. Y para eso hay un cálculo, bueno, hay un efecto interesante ahí. ¿No? Ustedes podrían verlo en YouTube, por ejemplo, cómo es un perno con precarga. ¿Ya? En el caso de los pernos, de repente solo podremos dejar para después del parcial. ¿Ya? Porque eso sería mejor hallarlo con los esfuerzos que justo caen ahí en las uniones en Vendor. Y ya de repente, después de eso, podríamos establecer qué pernos ponerle, ¿no? Exactamente qué pernos. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, ¿no? Que cuando tú ajustas, ¿no? Por ejemplo, dos planchas con un perno, obviamente en el momento que tú ajustes esto, el perno se va a estirar. ¿No? Tú no lo ves, pero el perno se estira. ¿No? Y eso que va a generar un esfuerzo, una fuerza de compresión entre estas dos planchas, ¿no? Las va a comprimir. ¿Ya? Ahora, las dos planchas se van a comprimir, o sea, van a reducir su dimensión o su espesor se va a reducir, ¿no? Y el perno se va a alargar. Ahora, ¿cuánto se alarga el perno y cuánto se comprime las planchas? Bueno, eso se puede calcular, al cálculo que no vamos a hacer en el examen parcial, ¿no? Pero ya les adelanto que eso ocurre. Ya, así nomás como está, eso se le llama precarga, porque todavía acá falta añadirle, ¿no? Cuando ya la estructura está, digamos, operando, ¿no? Cuando el estudio ya está operando, digamos que esta estructura de aquí está, no sé, aguantando una carga X, por ejemplo, que para eso fue diseñada, pues, ¿no? No ha sido diseñada para que tú lo atornillas con pernos, ¿no? Ha sido diseñada para que aguante. Ya, los pernos simplemente es un medio para poder lograr ese fin, ¿no? Entonces, el ajuste con pernos se llama precarga y ya lo que añades después es la misma que la carga, bueno, propiamente dicha, ¿no? Ahora dice acá, procurar que las deformaciones entre piezas se den en la misma dirección con la misma magnitud. Por ejemplo, acá hay dos diseños, ¿no? Un diseño A y un diseño B. ¿Cuál creen ustedes, ¿no? ¿Cuál de los dos diseños creen que es más apropiado, ¿no? ¿No? Siguiendo este principio que dice aquí. Ahí tengo dos barras, ¿no? O dos planchas. ¿Cuál de las dos planchas se deforman en el mismo sentido? ¿No? O mejor dicho, ¿en cuál de las dos la interfase se deforma en el mismo sentido? ¿No? Porque acá dice, bueno, si en el momento que tú planteas la estructura, ¿no? Deberías tener en cuenta esto. Ojo que en el examen parcial se va a preguntar justo esto, ¿no? Los principios de diseño. Y ahí ustedes van a tener que llenar una tabla donde tienen que poner en qué parte de su plano han aplicado un principio en particular. Ya vamos a tener que poner una figura pictórica de cómo era antes y cómo era después, ¿no? Claro, como ustedes ya conocían, por ejemplo, el caso del filete, ¿no? De repente, si ya lo pusiste en tu plano, bueno, ya pues podrías poner cómo hubiera sido si no hubiera seguido el principio y cómo es ahora que sí estoy siguiendo el principio, pues, ¿no? Ya, entonces, esto hay que conocerlo bien, pues, ¿no? No, ahí en el examen parcial le he puesto que para sacar 20, por lo menos deberían dar dos principios de diseño, ¿no? Que son estos de aquí, por cada una de las partes que se van a fabricar, ¿no? Las partes que no se van a fabricar o las cosas que son compradas, no, pues porque eso no lo van a diseñar, no, o sea, estructuralmente, pues, ¿no? Las partes que sí, ustedes sí tendrían que llenar esa tabla poniendo por lo menos dos principios de diseño distintos, ¿no? Eh, por cada función. Ya, entonces a la pregunta, ¿cuál de estos dos se deforma en el mismo sentido? Eso lo puedes ver aquí, ¿no? Acá, bueno, estas dos planchas se han pegado, me parece, ¿no? Un pegamento en particular. Ya, en el caso de estas, pues la A sería el mejor diseño o la A sería la que cumple este principio, porque aquí se están deformando, bueno, el pegamento se está deformando en el mismo sentido. En cambio, en esta de aquí no es así, ¿no? Porque primero acá también te das cuenta que la barra de acá está
siendo sometida a tracción, o sea, a tensión, y la barra de acá o la plancha de acá está siendo sometida a compresión. Por lo tanto, este de aquí, como está en sentidos opuestos, acá ven que esto se estira más. O sea, va a sufrir más, va a haber una mayor concentración de esfuerzos en esa zona. ¿Ya? Por lo tanto, este principio de diseño te ayuda a diseñar mejor. ¿No? O sea, antes de que hagas la simulación, al final deberías dar cuenta en el Inventor, pues, ¿no? ¿No? Igual te vas a dar cuenta en el Inventor. Pero para no tener tantas observaciones en el Inventor se hace esto de aquí. Además, no solamente te puedes apoyar en Inventor para darte cuenta de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú has diseñado la parte B, en Inventor va a decir, allá hay mayor concentración de esfuerzos. ¿No? Pero si tú no conocieses esto de acá, de este principio, entonces lo que haría alguien por el mínimo esfuerzo sería, bueno, entonces le pongo un material más grueso para que aguante más. No, pero eso cuesta más caro, ¿no? Porque tienes que poner más material. En cambio, si hicieras una configuración distinta como la solución A, ¿no? Esa parte no estaría sometida a tantos esfuerzos y no necesitarías tanto material para diseñar esa estructura. ¿Ya? Así que Inventor no te resuelve todo, por si acaso. Inventor no te va a ayudar a hacer el diseño más óptimo tampoco. ¿No? Y todas esas cosas, bueno, donde yo pueda, ¿no? Porque no, de repente no me doy cuenta en el parcial, algunas cosas, ¿no? Pero después, más adelante, te puedo hacer otras observaciones que me dé cuenta, pues, ¿no? No, al final tampoco nosotros no podemos ser perfectos para darnos cuenta de todas las cosas que se podrían optimizar en la máquina, ¿no? Que pueden ser muchas, cientos, ¿no? ¿No? A veces salen, pues, estructuras mecánicas que al final sí tienen algún punto de él, algún punto que se pudo optimizar, ¿ya? Pero lo que sí no debería ocurrir nunca, porque por eso tenemos Inventor, es que haya zonas que lleguen a la zona plástica, ¿no? A la zona de fluencia. Ya, dentro del principio de transmisión de fuerza, bueno, o sea, tienes varias partes, ¿no? Es esta de aquí, bueno, una es esta de acá, otra es esta de acá, ¿no? Luego dice aquí, procurar que las deformaciones entre piezas se den en la misma dirección y con la misma magnitud. Bueno, acá está el detalle de por qué ocurre eso en la plancha de la diapositiva anterior. ¿Ya? Y de hecho acá está como su esfuerzo cortante. ¿Ya? Este es de la solución, de la mejor solución, ¿no? De la diapositiva anterior. ¿Ya? Pero mejor que este diseño es hacer este diseño B, que es un diseño distinto a la diapositiva anterior. ¿Qué cosa han hecho acá? En lugar de poner las dos planchas así pegadas de esta forma, lo que han hecho es hacerle un corte en diagonal y ponerlas en línea. ¿Ya? Entonces, de esa manera el esfuerzo cortante se reduce, bueno, los picos de esfuerzo cortante se reducen bastante, como ustedes pueden ver ahí a la derecha, ¿no? Acá hay extremos de esfuerzo cortante, aquí ya no, es más uniforme. ¿Ya? En cambio, miren, este es el diseño B de la diapositiva anterior, ¿no? Acá hay un pico bien grande de esfuerzo cortante. Entonces, esto va a saltar en el Inventor, ¿ya? Y si tú no sabes, como dije, si no sabes esta teoría, puede ser que por el mínimo esfuerzo tú trates de ponerle más material, pero ahí estarías haciendo el sistema uno que es más caro y otro que es más pesado. ¿Ya? Otra forma de aplicar este principio está en la figura de la derecha. ¿Ya? ¿Cuál de estos dos diseños creen ustedes que es el más óptimo? ¿El diseño A o el diseño B? Claro, si lees lo que dice ahí abajo, la diapositiva sería el B, ¿no? Pero ¿por qué el B? Ojo que este es un eje que está unido a este cubo de aquí, ¿no? Cubo se le llama a esto, no es un cubo geométrico como el que te han enseñado, no sé, en el colegio. No, a esto de acá se le llama cubo, que es parecido a una brida. ¿Ya? Entonces, bueno, pues, se supone que por inercia las cosas no quieren moverse, pues, ¿no? O bueno, o quieren mantener su status quo, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos que esto se está moviendo, se está rotando, ¿no? Entonces, este cubo de acá va a ofrecer una resistencia a moverse, ¿no? Luego se va a mover, pero al inicio va a ofrecer una resistencia a moverse, ¿no? Y eso de aquí, en las líneas de esfuerzo, como está tan cerca, va a generar un pico de tensión.
¿no? En cambio, el B es un mejor diseño porque esa línea de esfuerzo tiene una transición más suave. Por tanto, ahí no se generarían tantos picos, ¿no? Ya, acá hay otro ejemplo. En este caso es también un ejemplo, bueno, siguiendo el principio de la diapositiva anterior. Y acá se puede ver cómo son los esfuerzos, ¿no? ¿No? ¿Qué dice ahí? Borde comprimido sería por una adaptación insuficiente del rodamiento del eje deformado. Eh, bueno, entonces es un rodamiento, es un cubo, pues, ¿no? Pero uno hay que tener en cuenta que los ejes nunca van a estar así perfectos, ¿no? Completamente alineados, ¿no? En la vida real se pueden desalinear. Entonces, ¿qué pasa? Si esto de aquí es, no sé, es bien plano, ¿no? Si existe un desalineamiento, entonces va a chocar esta punta y esta punta de aquí, ¿no? Por ejemplo, esta punta acá está chocando. Por lo tanto, puede generar un pico de esfuerzos ahí. Ya, en cambio, acá se ha hecho una adaptación para que esas deformaciones, bueno, se distribuyan mejor, ¿no? ¿Qué adaptaciones se le pueden dar? Bueno, de repente no es completamente plano, sino se le da una forma tal que las fuerzas se puedan distribuir mejor, ¿no? Igual acá, ¿no? O sea, esto de aquí también, ¿no? Esto de acá, como es rígido, ¿no? También va a ejercer esfuerzos en el eje. En cambio, existen, bueno, rodamientos, en este caso sí podría ser un rodamiento, que tienen una parte móvil, que es esto de aquí, ¿no? Eso se llama rodamientos a rótula, que son justo especiales para ejes que tú sabes que van a estar desalineados o que tienen tendencia a desalinearse. Entonces ahí el esfuerzo se distribuye mejor, ¿no? Eso es diseño. Ahora, obviamente que esto va a costar más caro, ¿no? Tú tendrías que evaluar en qué circunstancias utilizarlo o no. Ahora, si hablamos de rodamientos, por si acaso, bueno, esa tecnología ya existe, no es necesario diseñarlo, pero sí es necesario seleccionar el rodamiento. Ya, otro principio que está dentro del principio de transmisión de fuerzas, son 5 principios, por si acaso, es el principio de balance de fuerzas. Ya, entonces, aquí, ¿cuál sería el mejor diseño? Acá dice sin balance, ¿no? ¿No? ¿Por qué esto de aquí es, bueno, estos ejemplos, ¿no? Tres ejemplos en esta columna, en este caso serían los malos diseños? ¿Por qué? Porque hay desbalance en esta figura de aquí. ¿Por qué hay desbalance en la figura de la izquierda? Nosotros tendríamos que evitar que ocurra desbalance de fuerzas porque el desbalance de fuerzas podría, por ejemplo, generar cargas axiales, como en la figura de la izquierda, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo una carga acá. Como este es un plano inclinado, aunque esta es una turbina, pero bueno, digamos que los gases acá tendrían que generar presión, pues, normal a la cara, pues, ¿no? ¿No? Entonces vamos a dibujarlo de esta forma, ¿no? Por física básica, si las fuerzas serían normales a la cara, yo podría descomponerle una fuerza así y otra fuerza así. Entonces, esto de aquí, ese es el problema. Porque esta fuerza radial, digamos, va a ser aguantada por el otro lado, pues, ¿no? Pero esta fuerza axial, ¿quién lo aguanta?
Entonces, por lo tanto, estaría desbalanceada. Ahora, yo podría, claro, añadirle un tope, así como se ha añadido acá, para que no se mueva a la derecha, pues, ¿no? Pero si es posible, ¿no? Trata de ser lo más eficiente posible, ¿no? Si es posible, utiliza, digamos, las mismas fuerzas que se generan ahí para tratar de balancear las cosas. Ya, yo no puedo cambiar la geometría de la turbina porque tiene que ser de esa forma, ¿no? Pero si existe algo de la turbina, o si yo voy a poner dos turbinas quizá, de repente podría ponerlas contrapuestas de tal manera que sus fuerzas axiales se balanceen. Y de esa manera ya no necesito esto. O al menos no necesito dimensionar esto de forma tan robusta, ¿no? Porque ahorita va a tener que aguantar todo, ¿no? Sin embargo, si tengo esto, que es más óptimo, digamos, ¿no? Acá podría generar dos fuerzas axiales que se van a eliminar, ¿no? Y por lo tanto aquí ya ni siquiera necesitas un tope. O si es que requieres un tope, pues sería un tope más barato porque no tendría que aguantar cargas tan grandes, pues, ¿no? Ya, normalmente uno, bueno, invierte en esto de acá si existen grandes fuerzas, ¿no? Si las fuerzas son pequeñas, de repente podría ser solamente con un tope, ¿no? Ya, acá te dice que si son fuerzas medianas, bueno, sí piensa en alguna solución de tal manera que esté más balanceado. Ya, aquí le han puesto esto de aquí, ¿no? Que también está generando cargas axiales, ¿no? Y de esa manera un poco que aguanta estas cargas axiales que van hacia la derecha. ¿No? Pero ya cuando son cargas grandes, ¿no? Cuando ya es considerable, sería mejor ya invertir un poco más de tiempo en la ingeniería para ver cómo podrías balancear eso de ahí. Ya, lo mismo ocurre acá, bueno, en este ejemplo de aquí que son engranajes helicoidales. Los engranajes helicoidales tienen los dientes, por si acaso, los dientes torcidos, así como estos de aquí. Ya, y acá se cumple el mismo principio, porque si yo aplico, ¿no? Si un diente helicoidal, no, helicoidal quiere decir que los dientes están torcidos, choca con el otro diente del otro engranaje, entonces le va a pegar justo en la cara, ¿no? Por física básica la fuerza sería normal. Si tú lo descompones, va a haber una fuerza que se llama tangencial y acá habría una fuerza que es axial, que va a tratar de que los engranajes se separen axialmente, ¿no? Axial viene de axis, que significa eje. Entonces acá se estaría generando una fuerza axial aquí. ¿Ya? Y acá abajo estaría generándose otra fuerza axial. ¿Ya? Entonces ya está en ti como diseñador ver cómo tú haces el balance de fuerzas, ¿no? Entonces acá hay algunos ejemplos para tratar de realizar el balance, ¿no? Esto que está acá abajo es un acoplamiento. También aquí se está aplicando el principio, ¿no? Para tratar de balancear las fuerzas. Ya, todas estas cosas al final se podrían verificar en Inventor, pues, ¿no? Pero la idea es ya avanzar algo, ¿no? Sin necesidad de Inventor, ¿no? ¿No? Para que después uno no se demore tanto en hacer iteraciones en Inventor, porque como dije, ¿no? Inventor no te resuelve, el Inventor no te diseña. El que diseña eres tú. Inventor solamente te hace las operaciones que tú le mandes a hacer. Con otras palabras, Inventor te ayuda a validar o a verificar. Eso quiere decir que tú vas a tener que hacer varias iteraciones en Inventor, ¿no? Vas a ir cambiando y viendo, cambiando y chequeando, ¿no? ¿Ya? Y ahora, para cambiar no va a ser completamente al azar, por algo es estudiar ingeniería, ¿no? Vas a aplicar fórmulas, vas a aplicar estos principios de diseño para que trates de que te salga la primera o cerca, ¿no? Del diseño final, pues, ¿no? Ya, entonces acá hay algunas aclaraciones acerca, por ejemplo, de la línea de flujo, ¿no? Deben ser cerradas, deben ser lo más cortas posibles, las deflexiones grandes y cambios en la densidad de líneas se deben evitar. Ya, se deben evitar que las líneas la línea de flujo de las fuerzas se junten, porque eso genera concentración de esfuerzos. Ya, por si acaso, si hay concentración de esfuerzos, eso no quiere decir que se va a romper, ¿no? ¿No? Eso ya se verá después, ¿no? Pero hay que tratar de evitar que eso ocurra, pues, ¿no? Ya, y ya, bueno, acá hay un resumen de lo que hemos visto acerca de este primer principio, el principio de transmisión de fuerza. Pasemos al segundo. Luego está el principio, son cinco por si acaso, luego está el principio de división de tareas. ¿No? Bueno, digamos que es un poco más fácil, ¿no? El principio de división de tareas quiere decir, bueno, que dividas la tarea en problemas más sencillos, pues, ¿no? Que es más o menos lo que hemos hecho pues, con el diagrama de funciones, ¿no? Un problema complejo lo hemos dividido en funciones por separado, dándole soluciones individuales, ¿no? ¿Ya? Entonces, puedes aplicarlo de varias formas, ¿no? ¿No? Y en algunos casos, bueno, de repente no han llegado a este nivel de detalle en el diagrama de bloques, pero ya se podría actualizar, ¿no? ¿No? Entonces dice acá división de tareas para distintas funciones, ¿no? Entonces hay funciones que deben dividirse para solucionar problemas de distintos de forma apropiada.
¿no? Por ejemplo, este tubo de aquí, esta tubería de aquí, ¿no? Originalmente, eh, pues, tiene que aguantar las presiones del gas, ¿no? Entonces, de repente uno está tentado a poner un solo tubo, quizá, ¿no? Pero digamos que este tubo, además de las presiones, también está aguantando una fuerza de tracción, una fuerza de tensión en el tubo. Entonces, eso quiere decir que esa tubería cumple dos funciones, ¿no? Una función es aguantar la presión o contener la presión, y otra función sería contener la tensión o la tracción. Ahí hay dos funciones, ¿no? Por eso yo hacía bastante énfasis en el momento de crear el diagrama de bloques, porque había que encontrarse, pues, la esencia, ¿no? De lo que hace cada cosa, ¿no? Las funciones. ¿Ya? Entonces, si su diagrama de funciones no ha sido tan detallado, pues van a tener igual que detallarlo ahora, o darse cuenta de estas cosas para poder lograr, bueno, para que se puedan dar de estas cosas, para que se puedan dar cuenta de esto, pues, ¿no? Entonces, la tubería está, en este caso, en esta aplicación particular, está cumpliendo dos funciones. Una, aguantar la presión y otra, contener la tracción. Ahora, tú puedes dar un conjunto de soluciones, ¿no? ¿No? Pues de repente puedes ponerle una tubería recontra cara que pueda aguantar las dos. Pero algo más óptimo podría ser, ¿sabes qué? Oye, está cumpliendo dos funciones. Entonces, de repente podría dar una solución distinta a cada función, ¿no? Una solución para contener la presión, bueno, es la misma tubería, ¿no? Y otra solución para contener la tensión, de repente podría ser una abrazadera, que es esto de aquí. Entonces, acá te das cuenta que hay dos funciones. ¿Ya? Acá ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Esto de acá es un circuit breaker que sirve, bueno, para... eh, es un switch, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes alta tensión, cuando cortas la corriente, ¿no? Cuando hay alta tensión, cuando el arco viaja por el aire, y eso como que te puede quemar el switch, ¿no? Bueno, o reduce la vida útil. Entonces, si tú sabes eso, ¿no? Si tú conoces eso, pues también podrías establecer, ¿no? O darte cuenta que eso tiene doble función, ese switch, ¿no? Uno que es hacer de switch, no propiamente dicho, y otra es que aguantar el arco. Entonces, puedes dar soluciones distintas para ambos, ¿no? No tienes por qué ser una sola solución para los dos, ¿ya? Eso, bueno, eso también es otra cosa que podemos concluir, ¿no? Hacer una función o hacer una solución que pueda hacer dos funciones no siempre es la mejor opción, por si acaso. ¿No? A veces es más fácil y más simple, ¿no? Hacer una solución individual para dos funciones distintas. ¿Ya? Un caso claro podría ser, por ejemplo, un brazo robótico. Un brazo robótico puede hacer un montón de funciones, pero es más caro, ¿no? De repente podría ser un brazo mucho más simple que haga un par de funciones nada más, ¿no? ¿Ya? En otras circunstancias sí puede ser más conveniente, ¿no? Todo eso ya queda en evaluación de ustedes, ¿no? Depende de la aplicación, ¿no? Donde varias funciones pueden ser realizadas por una sola solución, ¿no? Por eso ustedes han hecho toda una evaluación, pues, ¿no? Ha hecho una evaluación para ver cuál es el mejor, ¿no? O sea, si lo han hecho bien, si lo han hecho en conciencia, entonces no deberían de haber demasiadas variaciones después en el diseño de su máquina. ¿Ya? Entonces, en este caso, las dos funciones se van a realizar con dos soluciones distintas, ¿no? Una que sería, pues, el mismo switch, ¿no? Y otra parte de este circuit breaker sería para aguantar el arco, pues, para que no se queme, ¿no? Que me parece que es, ya, el 3 es el que finalmente va a transmitir la corriente, y el 2 tiene un material especial para poder soportar el arco, ¿no? Entonces, cuando lo vas a cerrar o cuando se está abriendo, acá se va a formar un arco eléctrico, ¿ya? Y una vez que se cierra, estos dos ya van a estar en contacto y por ahí finalmente se va a transmitir la corriente, pues, ¿no? Ya, acá hay otros ejemplos también, ¿no? Para asegurar la precisión del torque es transmitido por la pieza central, ¿no? La polea solo se encarga de transmitir la faja. Eh, ya, ya, entonces, por ejemplo, si es que tienes que transmitir torque, que puede ser con una polea como esta de aquí, ¿no? Y además, ¿no? También tienes que, bueno, transmitir el movimiento, ¿no? Pero acuérdate que esta rueda de acá, o esta polea, también hace doble función, ¿no? Una es transmitir el movimiento a otra polea que está abajo, y otra es también transmitir el torque. Entonces, esas dos funciones podría separarla en dos soluciones, ¿no? Una que es la polea misma y otra que es un elemento de aquí que sirve para reforzar, ¿no?
Ya, ahora, la estructura de la derecha dice está diseñada para que los rodamientos de rodillos soporten la carga radial y los rodamientos de bolas la carga axial. Ya, este es el rodamiento de rodillos y este es el rodamiento de bolas. Ya, acá también hay doble función porque la transmisión se puede hacer de forma radial. Radial quiere decir que es en dirección al radio y de forma axial, como dije, es en dirección al eje. Entonces, hay rodamientos que son excelentes para cargas radiales, ¿no? Como este de aquí. ¿Ya? Los que son excelentes para cargas radiales son los rodamientos de rodillas. ¿Ya? Pero son malísimos para cargas axiales. ¿Ya? Los rodamientos de bolas que están acá también aguantan cargas radiales. En ese caso, ustedes tendrían que ver en qué. Los rodamientos de bolas también son más baratos. ¿No? ¿En qué casos, no? Si en su máquina requiere un rodamiento de bolas o un rodamiento de rodillas? ¿Ya? Como el examen parcial es, bueno, un cálculo básico, ¿no? Ustedes podrían definir más o menos qué dimensiones tienen, ¿no? Ya, tentativamente, ¿no? Se puede escoger, si puedes, haces la selección final, pero todavía no se, bueno, ni siquiera se podría hacer la selección final porque todavía no vamos a calcular todas las cargas, ¿no? ¿No? Solamente cálculos básicos, nada más. Ya, de repente el tipo sí, quizá podrías darte cuenta, ¿no? Ya, pero ya después del parcial sí tendría que estar completamente definido, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí te vas a dar cuenta cuando leas los catálogos que el rodamiento de bolas sí puede aguantar cargas radiales y además también tiene pues, una, bueno, puede aguantar moderadamente las cargas axiales también. ¿Ya? Pero en este caso se va a repartir las dos funciones, porque este va a aguantar todas las cargas radiales y este va a aguantar todas las cargas axiales, que también se llaman cargas de empuje, ¿no? Axial o empuje. ¿Ya? Otra solución que puede estar en esta categoría de división de tareas sería pues, tener muchos elementos iguales de tal manera que se distribuyen la carga, como por ejemplo una faja, ¿no? Una faja por dentro tiene varios hilos, ¿ya? No es un solo material, ¿no? Si tú lo cortas, te vas a dar cuenta que tiene varios hilos porque cada uno de ellos se divide la carga. Igual lo mismo podría decir, bueno, con los engranajes, ¿no? ¿No? Si ustedes han visto alguna caja de engranajes o algo que tenga engranajes, se dan cuenta que no usan solamente dos engranajes, ¿no? A veces utilizan varias etapas de engranajes, ¿no? Y es que realmente hay una recomendación acerca de los engranajes. La relación de transmisión máxima, por si acaso, la relación de transmisión máxima entre dos engranajes, ¿no? Lo recomendado es que sea menor o igual que 10. Si tú necesitas una relación de transmisión más grande que 10, deberías utilizar más de una etapa, o sea, dos etapas o tres etapas ya dependiendo, pues, ¿no? ¿No? Si son dos etapas, eso podría aguantar hasta una relación de transmisión de 100. Si necesitas más, deberías añadir una etapa más y así, pues, ¿no? Ya, ese es el segundo principio. El tercer principio es el principio de autoayuda. ¿De qué se trata el principio de autoayuda? A veces para poder diseñar la estructura o la máquina, puedes aprovechar las fuerzas que se generan dentro de la estructura de tal manera que te puedan ayudar en el mismo diseño. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿No? Por ejemplo, acá tengo dos diseños, ¿no? Uno que es de autoayuda, que es este tanque de acá. Este tanque está sometido a presión. ¿Ya? Entonces la idea aquí es que, eh, bueno, cuando yo cierre, ¿no? La compuerta, ¿no? A mí me gustaría pues que no aplicar tanta fuerza de repente, ¿no? ¿No? Porque, bueno, digamos que yo lo voy a cerrar con la mano, pues, ¿no? Yo podría aplicar hasta cierto punto fuerza, pero realmente conseguiré que sea su estanco, ¿no? De tal manera que no se salen los gases. Habría que ver, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si la puerta fuese una especie de una puerta con bisagra, ¿no? Claro, para que no se escape el gas, yo le pondría heavy alrededor, ¿no? Porque metal, si haces contacto metal-metal, siempre quedan algunos espacios cuando se puede escapar el gas. Ya, pero claro, entonces tendría que cerrarlo bien fuerte, pues, ¿no? O de repente utilizar una máquina para poder cerrarlo bien, bien, bien. Ahora, alguien que aplique el principio de autoayuda podría ayudarse de la misma presión para generar un mejor sello del tanque, ¿no? ¿Cómo así? Es fácil, pues podrías hacer que la escotilla, ¿no? O la compuerta esta de aquí, más bien se abra por dentro, ¿no? O sea, esto de acá, cuando lo abres, de repente, digamos que es redonda, ¿ya? ¿No? Y las bisagras están así, ¿no? De tal manera que se cierra de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esto cierre, y bueno, tú lo ajustes un poco, ¿no? Cuando empiece a aumentar la presión, ¿no? La misma presión va a hacer que la tapa se cierre con más fuerza, pues. De tal manera que ni siquiera con presión lo vas a poder abrir. Una vez que tenga ya la presión de operación, de repente ya ni siquiera tú lo vas a poder abrir.
¿ya? Entonces, de tal manera que ahí está bien ajustado, ¿ya? Entonces ya no necesito una máquina, lo puedo cerrar a mano, ¿no? Y ya con la misma presión se termina completamente quedar sellado. ¿Ya? Eso es el principio de autoayuda. ¿Ya? También hay otro que es el principio de autodaño. ¿Ya? En ese caso, en algunas circunstancias, ¿no? Podrías utilizar la fuerza para ayudarte, por ejemplo, en este caso en particular, por ejemplo, a que, bueno, que el tanque pues, se libere de forma rápida, pues, ¿no? En ese caso lo harías al revés, pues, ¿no? ¿No? Como en este caso, ¿no? En este caso la escotilla está por fuera. Entonces, la presión va a hacer que la escotilla se trate de abrir. Entonces ahí sería, pues, un autodaño. ¿Ya? No, bueno, normalmente eso no nos sirve de ayuda, por eso se llama autodaño, ¿no? Pero en algunas circunstancias, como por ejemplo elementos de seguridad, sí podría servir, ¿no? ¿Por qué podría servir por elementos de seguridad? Porque podría hacerle daño al elemento de seguridad de tal manera que ejecute alguna acción o genere alguna alarma, ¿no? Y ya, pues con eso te avisa que algo está mal, pues, ¿no? Ya hay, dentro del principio de autoayuda también existe la categoría de soluciones autorreforzadas, ¿no? Que es parecido a las soluciones, a la solución que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Ya, entonces acá dice que el efecto suplementado se tiene directamente de la función principal a las funciones asociadas, ¿no? ¿No? O es una amplificación del estado inicial. Este mecanismo que está aquí está en el libro de Pal. ¿Ya? El Pal, por si acaso, es un libro que muchas veces te pone estos tipos de ejemplos, donde a veces es un poco difícil, ¿no? Ver qué función realiza cada uno. ¿Ya? No, bueno, en el libro de Pal, bueno, no hay ejemplos, digamos, fáciles, ¿no? De frente te manda a lo que se maneja normalmente, ¿no? ¿No? Entonces acá hay un mecanismo bien peculiar, ¿no? ¿No? Entonces acá, si ustedes observan, bueno, acá tienen unos rodamientos, ¿no? Acá hay un rodamiento también, este es un rodamiento de empuje, que es como un plato que tiene villas, ¿no? Y acá hay un resorte, ¿no? Entonces, esto de acá tiene un pin, que es este de aquí, ¿no? Que a su vez tiene una leva, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto gira, ¿no? Esto de aquí va a ir caminando por esta estructura, ¿no? Y lo que va a hacer es, lo que va a hacer es que va a apretarlo, pues, ¿no? Porque si esto camina por acá, lo va a ajustar hacia la derecha, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Lo que pasa es que esta estructura de acá, que está unida a esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, o le ponemos colores mejor. Vamos a ponerle la estructura de azul. Está en contacto con este cono de acá, ¿ya? Y transmite una fuerza está transmitiendo la fuerza por rotación, por fricción, perdón, ¿no? Está rotando y transmite eso, bueno, o trata de rotar y transmite ese movimiento por rotación, bueno, debido a la fricción. Entonces, ¿qué pasa? Esta resorte también aguanta, aparte del empuje, también aguanta, pues, esfuerzos de torsión, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si existe mucho torque en el eje, ¿no? O sea, el eje puede girar, ¿ya? Normal, ¿no? ¿No? El eje gira, ¿no? Pero es distinto que gire a que tenga torque, ¿no? O que tenga un diferencial de torque, ¿no? Se supone que si está yendo a velocidad constante, velocidad angular constante, el torque debería ser, o bueno, mejor dicho, la sumatoria de torques debería ser cero, ¿no? O sea, pueden haber torques, pero que se anulan, pues, ¿no? De tal manera que den cero al final. Pero si es que hay un torque que, bueno, o la sumatoria de torques no es cero, eso implica que habría una aceleración angular, ¿ya? Si la sumatoria de torques no es cero, eso quiere decir que para que estos dos estén bien pegados y se pueda transmitir la rotación, debería haber mayor fricción, ¿no? Y como nosotros sabemos física básica, ¿no? La fuerza de fricción es mu por la normal. Para poder aumentar la fricción, yo debería aumentar mu, que no se va a poder hacer porque eso depende del material, o aumentar la normal. Y para poder aumentar la normal, justamente está esta leva de acá, pues, ¿no? Entonces, cuando hay mucho torque, lo que va a hacer es aplastar la estructura de azul para que empuje con más fuerza contra el cono y de esa manera pueda transmitir mejor el movimiento. Entonces, ¿por qué se llama autorreforzada? Porque esto de aquí, ¿no? Digamos en términos electrónicos, vamos a decirle, ¿no? Funcionaría como si fuese un amplificador, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasa cierta condición y se amplifica la señal, que en este caso se amplificaría la fuerza, pues, ¿no?
¿Ya? Por eso se llama autorreforzada, ¿no? La misma estructura, el mismo mecanismo, ¿no? Amplifica su fuerza debido a, bueno, cuando se da alguna condición en particular. ¿Ya? Otro ejemplo donde eso ocurre sería, por ejemplo, en la cámara o sea, una bicicleta, por ejemplo, ¿no? O sea, acá la misma presión eh, sella, ¿no? La cámara contra esta estructura de acá de tal manera que el mismo aire no se salga, pues, ¿no? O también sería también este tipo de arandela, ¿no? Tú la aprietas y como esto queda comprimido, va a ejercer fuerza, o sea, digamos que la fuerza se va a amplificar y eso te va a ayudar a que quede apretado. Ya, esas son las autorreforzadas. También hay soluciones que se llaman autobalanceadas. Ya, ¿cómo es autobalanceadas? En este caso hay un ejemplo, esto de aquí son los álabes de una turbina, los álabes son las aspas, ¿no? Entonces acá dice que se genera una fuerza tangencial que doblará los álabes a la derecha, ¿no? La fuerza tangencial es esta de acá. Se llama tangencial porque es tangente, pues, ¿no? Entonces en el movimiento, ¿no? El movimiento es este de aquí, ¿no? Esa es la velocidad angular. Eh, Va a haber una fuerza, una reacción que va a tratar de doblar los álabes a la derecha, dice. ¿No? Entonces, en el momento que queda doblado, que es la figura B, ¿no? Va a haber algunas reacciones indeseables, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, justamente una opción podría ser colocar inclinado el álabe, de tal manera que se supone, pues, por fuerza centrífuga, ¿no? Que debería estar aplicándose en el centro de gravedad, ¿no? Podría yo tener una componente aquí, ¿no? Que me ayude a autobalancearlo, ¿no? Que es justo esto de acá, ¿no? O sea, en dirección al, al álabe, ¿no? Habría una fuerza que es normal y que estaría yendo en sentido contrario para tratar de balancearlo. ¿Ya? Entonces es una forma de generar autobalance con la misma estructura. ¿Ya? Todo esto quiere decir que no necesitas, por ejemplo, no sé, un motor, ¿no? U otras estructuras más complicadas para poder generar esto, pues, ¿no? ¿No? A veces los alumnos en proyecto mecatrónico, por ejemplo, quieren meterle motor a todo, pero bueno, obviamente eso es más caro, pues, ¿no? Entonces, a veces, bueno, muchas veces se puede conseguir el mismo efecto simplemente con mecanismos, ¿no? O conociendo bien la física. Ya, otras soluciones que también podríamos pensar en el diseño de nuestras estructuras son soluciones autoprotegidas. Ya, de por sí, por ejemplo, los resortes son autoprotegidos. ¿Por qué? Porque el resorte puede aguantar cierta compresión, pero hasta cierto límite, pues, ¿no? Ya, entonces, las espiras del resorte, bueno, ocupan un espacio, ¿no? Cuando ya está completamente comprimido, no va a dejar bajar más. Si tú vas a diseñar resortes, también tendrías que tener eso en cuenta, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que requieras un resorte para hacer algún diseño, ¿no? Y te olvides de que el resorte al final ocupa un espacio, pues, ¿no? No lo puedes comprimir hasta cero. Ya, bueno, otra forma, ¿no? De generar que el resorte, digamos, llegue a su tope de forma más rápida sería hacer que las espiras estén pegadas en una región, ¿no? De tal manera que solamente esté funcionando esto de aquí, ¿no? Este es otro ejemplo también de algo parecido a los resortes, ¿no? Al final tiene un tope, ¿no? Obviamente ese tope se diseña pues, con una finalidad, pues, ¿no? Para cumplir cierta función. Acá a la derecha vemos dos ejemplos. Ya, este de acá es un acoplamiento que sirve para unir dos ejes, ¿no? Este es un eje y este es el otro eje. Nosotros queremos que el eje de la izquierda transmita el movimiento al eje de la derecha. Y en este caso, bueno, se han utilizado estos dos cubos y estos están unidos por una parte flexible. ¿Ya? Entonces, esto permite que haya cierto desalineamiento en los ejes, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que es este de aquí. ¿Ya? Eso se puede diseñar también o se puede comprar, ¿no? ¿Ya? Otra opción también sería esto de acá, ¿no? Este acoplamiento tiene un resorte, ¿no? Y acá ustedes pueden ver que tiene unos topes. ¿Ya? Entonces, cuando tú transmites movimiento rotatorio, normalmente en el punto de operación debería estar a velocidad angular constante, ¿no?
¿ya? Pero cuando la sumatoria de torques es distinto de cero, va a haber un torque que va a generar que este resorte se comprima más. Entonces, este mecanismo de acá lo que permite es que, bueno, el acoplamiento sí puede aguantar ese torque, bueno, lo amortigua un poco de repente, ¿ya? Pero hasta cierto punto nomás, ¿no? Hasta este tope, ¿no? Entonces quiere decir que está autoprotegido porque no va a permitir pues, que el torque vaya también, que sea tan exagerado, pues, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hay demasiado torque, estas dos partes de rojo que acabo de pintar estarían haciendo contacto y bueno, eso sería como un tope, pues, ¿no? Ya, ese es el tercer principio, principio de autoayuda. Luego viene el cuarto principio, que es el principio de estabilidad y biestabilidad. ¿Ya? ¿Qué cosa es el principio de estabilidad? No, como dice acá, es buscar que las perturbaciones del sistema no afecten la estabilidad, alcanzándose el equilibrio sin problemas. ¿No? O sea, en otras palabras, procurar tener una estructura que sea pues, estable. ¿Ya? Entonces, ustedes saben pues, que un sistema estable sería aquel que si yo lo perturbo, ¿no? Regresa a su punto de equilibrio, como es el caso de esto de aquí, ¿no? ¿No? Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, si tenemos casos como el neutral, donde si yo perturbo esta esfera, eh, no se va a volver inestable, pero va a ubicarse en otro punto de equilibrio, ¿no? Equilibrio quiere decir que está en un punto y, no, y se mantiene inmóvil, pues, ¿no? Y obviamente esto de aquí sí tendríamos que evitarlo a toda costa, ¿no? A no ser que tú quieras generar algún tipo de función o algún tipo de alarma con un sistema que se desarme, ¿no? En el momento de que haya alguna emergencia, ¿no? Ya, pero en general no queremos sistemas inestables. Entonces, ¿por qué aquí el diseño B es mejor que el diseño A? Esto acá es un pistón, ¿no? Va a recibir presión por arriba para generarle un movimiento rotatorio. Normalmente el pistón tiene unos anillos que sirven para arañar el aceite que está en las paredes, ¿no? En el momento de la lubricación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la presión está entrando por acá arriba, ¿no? Puede ser que, bueno, la parte de los anillos debería ser más lisa, pues, ¿no? ¿No? Puede ser que esta parte de aquí, o bueno, por la misma presión que entra por acá, puede hacer que incline el pistón, ¿no? Entonces, digamos que esto de aquí es más liso, ¿no? Entonces entra la presión por acá y bueno, se va a deslizar más y esta parte va a quedarse como aguantada. Entonces va a quedar inclinado, ¿no? En cambio, en esta configuración donde hacemos que la presión entre por debajo, ¿no? Esta parte se va a soltar más fácil, ¿no? Y esta parte va a chocar con la pared y van a deslizarse con mayor facilidad. Entonces eso ya sería un sistema estable, ¿no? ¿Ya? Pero todas esas cosas se estudian con antelación, pues, ¿no? Obviamente tendrías que saber el efecto, ¿no? Antes de hacerlo, ¿no? ¿No? Pero felizmente, ¿no? En todas estas estructuras ya existen experiencias pasadas de que esto existe, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, aparte de eso, en los pistones, bueno, hay varias formas de distribuir mejor la presión para generar ese efecto de estabilidad. En las armas, por ejemplo, también tiene una, una función que genera estabilidad en la bala para que vaya de forma directa, ¿no? Normalmente el cilindro de la bala tiene, el cilindro del arma tiene unas ranuras, ¿no? Que hace que la bala empiece a girar sobre su propio eje, ¿no? De tal manera que le dé estabilidad al momento de salir por el arma. ¿Ya? Ahora, la primera persona que diseñó un arma se habrá dado cuenta de eso, probablemente no, pues, ¿no? ¿No? Se habrá dado cuenta después, mejor no sale mal la bala, entonces le voy a hacer, a ver, de repente con esto sale mejor, ¿no? No, eso sería por prueba y error. ¿No? Entonces, muchas cosas, bueno, bien difícil que algún grupo quizá quiera diseñar un mecanismo completamente nuevo, ¿no? Lo más probable es que alguien ya ha pensado un mecanismo parecido anteriormente, ¿no? La cuestión sería, pues, investigar, pues, ¿no? Investigar quién ha tenido el mismo problema, ¿no? Y si nadie ha tenido el mismo problema, bueno, ya también tenemos inventos también para hacer esa prueba y error.
Ya, acá abajo tenemos un eje que está soportado por dos rodamientos. Ya, entonces aquí el diseño A sería, bueno, acá no le he puesto leyenda, ¿no? Pero acá el diseño A sería el mejor. Y eso depende de para qué sirven los rodamientos. No, perdón. ¿Cuál es la función de este rodamiento? Este es un rodamiento de rodillos cónicos, ¿ya? Y este rodamiento puede aguantar cargas axiales, ¿ya? Pero en un solo sentido. Ya, por ejemplo, este de acá puede aguantar cargas axiales en este sentido y este de acá puede aguantar cargas axiales en este sentido. ¿Ya? Entonces aquí sí está bien configurado, pues, ¿no? En cambio acá no, porque si yo tengo esta fuerza de aquí hacia la izquierda, ¿no? Esto de acá se va a salir, ¿no? Y esto de acá no tiene cómo aguantarlo porque esto viene por aquí, ¿no? Entonces simplemente aquí no funciona este diseño. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta qué funciones cumple el rodamiento? Bueno, eso está en el catálogo de rodamientos, pues. Ya, ahorita vamos a hacer una selección a grosso modo, ¿no? De repente el tipo de rodamiento podría ser para el examen parcial, ¿ya? Pero finalmente, ¿cuál va a ser de los rodamientos? Y eso ya se verá, bueno, se va a ver después del parcial, pues, ¿no? Bueno, bueno, sí había una leyenda, pero en este caso dicen que hay un problema de expansión térmica, ¿no? Bueno, eso también es otro problema que hay aquí, ¿eh? Ya, bueno, aparte de lo que les he dicho, que también es válido, ¿no? En el libro originalmente decía que, bueno, no ese problema, sino decía que hay un problema de expansión térmica. Ahora, esto de acá puede funcionar, bueno, no se va a correr el eje a la izquierda ni a la derecha, pero también hay que dejarle cierta holgura, ¿no? Si esto va a estar sometido a calor, ¿no? Al momento que se dilate va a generar compresión en los dos lados del rodamiento. En cambio aquí no, ¿ya? Pero el problema de acá es que estos rodamientos no van a poder aguantar el eje, entonces eso sería un problema eso sería un problema del libro, ¿no? Ya, acá este diseño no está bien tampoco, a pesar de que para la expansión térmica sí estaría bien, pero para como selección de rodamientos no estaría bien. Ya, ese es el principio, ya seguimos en el principio 4. Otro principio que es de biestabilidad. No, este es principio de estabilidad, hay otro principio de biestabilidad. ¿Biestabilidad qué quiere decir? Biestabilidad quiere decir que tiene podemos decir dos escenarios estables, ¿no? O dos puntos donde es estable. O sea, en otras palabras, esto es como un on-off, ¿ya? Tengo un estado, y normalmente se utiliza para sistemas de seguridad, ¿no? O sea, tengo un estado donde todo está bien, ¿no? Pero si pasa algo mal, paso a mi segundo estado, ¿ya? Pero nunca estoy entre los dos, ¿no? De tal manera que sea claro que ha habido un cambio, pues, ¿no? ¿Ya? Veamos los ejemplos. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos un pistón, ¿no? Con un resorte, y eso está aguantando cierta presión, ¿no? Que es esta aquí, ¿no? Acuérdense que tenemos que identificar, bueno, en estas soluciones siempre hay dos situaciones estables, ¿no? Una que digamos que es la normal y otra normalmente que es la de emergencia, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, normalmente este resorte va a aguantar la presión, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta presión vence al resorte? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Saldría un poco de aire y después regresaría? ¿O qué creen ustedes que pasaría? Normalmente las válvulas de alivio solamente deja salir el vapor o la presión excedente nada más, ¿no? Entonces, si ya llegó hasta si la presión disminuyó hasta cierto umbral, bueno, se vuelve a cerrar, ¿no? Pero en este caso este mecanismo no es así, porque si la presión es suficiente para levantar el resorte, bueno, va a empezar a salir un poco de gas por acá, un poco de gas por acá, ¿no? Pero ese gas que está aquí va a generar también presión acá, ¿no? Y por física básica, ¿no? Esa presión aplicada en una mayor área generaría una mayor fuerza, entonces con más razón lo va a empujar hacia arriba, ¿no? Entonces tiene un estado estable, que es el estado de operación normal, donde está la presión contenida, y su segundo estado estable es dejarlo completamente abierto, ¿no? Y este efecto amplificador, digamos, debido a que tiene acceso a una mayor área, ¿no? Le permite generar justamente dos estados estables claros, pues, ¿no? Y bien diferenciados.
Ya, otro ejemplo es el de acá de la derecha, ¿no? Ya, acá dice que el pin 1, que es este pin de aquí, tiene un centro de gravedad por encima del eje, por encima del centro de rotación, ¿no? Acá está el centro de gravedad del pin. Y acá el centro de rotación está acá. Entonces, cuando esto gire, ¿no? Como el centro de gravedad no está en el centro, ¿no? Pues si estuviera en el centro, quedaría siempre en el mismo punto. Como no está en el centro, esto va a tratar de irse, pues, ¿no? El pin 1 va a tratar de volarse. Pero para evitar que volarse, para que evitar que salga volando, tiene este resorte de aquí. Y claro, el resorte solamente aguanta hasta cierto punto, pues, ¿no? ¿No? Entonces, cuando se sale lo suficiente, aquí es que es lo que pasa. El pin se mueve contra el resorte 2, alejándose del centro, ¿no? Luego, al sobresalir de 3, activa un mecanismo de apagado. Bueno, ya ese sería un mecanismo que no se ve aquí, ¿no? O sea, cuando esto ya sobresale por acá, ya activaría un sistema de alarma, ¿no? ¿No? Por eso les digo, ¿no? Este principio de estabilidad normalmente se utiliza en casos de emergencia para poder eh, ver claramente dos eventos distintos, ¿no? Acá también, ¿no? Normalmente, quizás los alumnos que no conocen esto, que no han visto sistemas parecidos, le quieren meter sensor a todo, cuando a veces sí se pueden hacer algunas cosas de forma mecánica. Ya, ese es el principio 4. El principio 5 dice principio de diseño libre de fallas. Entonces, acá vamos a tratar de minimizar el número de fallas potenciales, ¿no? Bueno, acá hay recomendaciones generales, ¿no? Diseñar estructuras simples con componentes simples, ¿no? Implementar el diseño la posibilidad de manipular mecanismos para minimizar la causa de fallas. Ya, este de repente sí sería importante a ver si lo pueden incluir, o bueno, si es necesario incluirlo en su estructura. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Eso significa que si, bueno, si de repente necesitas embonar dos piezas, ¿no? De una estructura, por, por un tema de tolerancias puede ser que no encajen, o que no encaje como tú quieres. ¿Ya? Claro que tú podrías hacer que las tolerancias sean más ajustadas, ¿no? Pero eso sería más caro, ¿no? Entonces, hacer tolerancias demasiado ajustadas podría encarecer mucho esas piezas, ¿no? ¿No? Tanto así que de repente sería más fácil, ¿no? Generar un mecanismo de tal manera que el usuario lo pueda ajustar en el mismo campo, pues, ¿no? ¿No? Y de esa manera poder conseguir el, bueno, la disposición que tú estabas pensando con unas tolerancias más gruesas, pues, ¿no? Esa es una, ¿no? Otro punto también sería que de repente el usuario va a poner la máquina o la estructura en un lugar que tú no has diseñado, ¿no? Y por lo tanto no le puedes poner una medida porque no sabes en qué medida, en qué región va a estar, ¿no? de operación, donde va a estar trabajando finalmente, no sé, en la empresa, una empresa X, pues, ¿no? Entonces podría generar también una estructura de tal manera que se pueda moldar, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el caso, una refrigeradora, ¿no? Una refrigeradora es un aparato grande, ¿no? Que tiene, pues, que normalmente debería estar de forma horizontal, o una lavadora, ¿no? Debería estar de forma horizontal porque si no está de forma horizontal, puede generar demasiada vibración al momento de hacer el centrifugado, ¿ya? Entonces yo puedo diseñar, no sé, en mi laboratorio, ¿no? Que donde el piso es completamente plano, ¿no? Que las patas de la lavadora sean todas de la misma longitud, pues, ¿no? Y ahí no pasa nada, pues, porque todo está bien, ¿no? Pero yo no puedo esperar lo mismo que ocurra, pues, en una casa, porque cuando se hace el piso en una casa, de repente no tienen el mismo cuidado para mantener la misma planitud, ¿no? Planitud es una forma de medir qué tan plano es una superficie, ¿ya? Entonces puede ser que la lavadora esté inclinada. Entonces, si yo las hago con las patas fijas, se va a quedar inclinado para siempre y eso significa que esa lavadora no puede funcionar en ese lugar, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo hago que mi diseño sea libre de fallas? Entonces, le hago un sistema que puede ser tan simple como un tornillo nada más, de tal manera que yo pueda ajustar la altura de las patas y ser amoldado en otro lugar. ¿Ya? Otra forma de hacer un sistema, un diseño libre de fallas, sería utilizar, bueno, el principio de fuerzas autobalanceadas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han visto las ruedas de un tren? Las ruedas de un tren son completamente, o sea, es un cilindro perfecto, ¿no? ¿Han visto a detalle las ruedas de un tren? Se supone que eso debería
estar encima, ¿no? de las rieles, pues, ¿no? Ya, pero eso podría, bueno, podría quedar descentrado, ¿no? ¿Qué pasa si queda descentrado? El tren se saldría por un costado, ¿no? Sin ir demasiado a velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Las ruedas de los trenes están hechas de una forma cónica, digamos, de tal manera que el tren deslice hacia el centro. Bueno, la rueda del tren desliza hacia el centro del riel, ¿no? De tal manera que se autobalancea solo, ¿no? ¿Necesitas un motor para hacer eso? No. ¿Necesitas un pistón para hacer eso? Tampoco, ¿no? Es simplemente una configuración mecánica. Más barato, más fácil, ¿no? ¿Ya? Y eso es libre de fallas también, ¿no? Entonces, esto vendría acompañado con la recomendación que yo les había dado antes, ¿no? De que ustedes tienen que ponerse en el escenario, ¿no? De qué pasaría con la máquina si le aplico ciertas perturbaciones a las que podría estar, digamos, expuesta, pues, ¿no? ¿No? Si tú has identificado una serie de perturbaciones a las que podría estar expuesta, entonces piensa en qué solución puedes dar para evitar que suceda una falla, ¿no? Puede suceder una falla por la misma operación o también puede ser una falla por la operación del usuario, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el principio de diseño libre de fallas. Hacer que no falle, pues, ¿no? Que no falle por sí misma, tampoco que falle por el usuario, ¿no? ¿No? Y cuando uno hace una cosa que no falla por el usuario, hay que asumir también, normalmente uno asume, sobre todo si es una máquina que la va a operar un usuario que no es técnico, ni ingeniero, ¿no? Sino es un usuario, es población en general, ¿no? Asumir que ese usuario es, bueno, no tiene mucha imaginación para operar una máquina, ¿no? Ya, vamos a decirlo de forma amable, de esa forma, ¿no? Ya, entonces tú tienes que hacerlo, pues, un diseño que sea libre de fallas, o como dicen algunos libros en inglés, a prueba de tontos, ¿no? ¿No? Por más que haga cualquier cosa con la máquina, evitar que eso pueda ocasionar una falla mayor, pues, ¿no? O una falla totalmente, pues, ¿no? Ya, entonces esos son los 5 principios. Ya, luego, bueno, luego no hay más, pues, ¿no? Eso sería todo para el examen parcial. Ustedes tendrían que identificar cuál de los 5 principios, ¿no? O los subprincipios, ¿no? Si quieren, puedo utilizar el principio uno, pero indicar qué parte del principio uno, ¿no? Han utilizado, de repente han utilizado este flujo de fuerza, o esto de las fuerzas, que son al mismo sentido, ¿no? La cosa es que sean distintos, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, dentro de los principios de transmisión de fuerza pueden utilizar varios, porque hay distintos realmente en esa categoría, pues, ¿no? ¿Ya? Pero no sería válido, por ejemplo, si a una función le ponen, no, estoy utilizando este principio de flujo de fuerzas en una esquina y después en la otra esquina también, ¿no? Y de esa manera cumplo lo que dice, lo que se pide en el examen parcial. No, eso no es válido, por si acaso. Ya, tienen que ser distintos, ¿no? O en distintas situaciones también. Ya, ahora, con respecto a esto, de repente yo podría subir a la libertad, bueno, como ayuda a un repaso de fórmulas, no un repaso, ¿no? Sino un formulario de fórmulas de mecánica, ¿no? Ustedes pueden revisar, pues yo de ahí voy a subir un repaso de fórmulas de mecánica que realmente no son tantas, ¿no? Ustedes han visto varias físicas, pues, ¿no? También han visto mecánica para ingenieros. Y yo he hablado bastante de fuerza igual masa por relación, sumatoria de torques igual movimiento de inercia por velocidad angular. De ahí no hay tantas fórmulas masa, ¿no? De repente quizá en fórmulas uh, para elementos de máquina sí hay un montón de fórmulas, pero eso no nos vamos a meter mucho, ¿no? Solamente estamos viendo ahorita la parte básica. Ya, por si acaso, en el examen parcial también se presenta, bueno, su esquema de circuito eléctrico y cómo sería el esquema de su circuito electrónico. Si es que tiene, pues, ¿no? Ya, si de repente es una interfaz nomás con dos focos y un botón, bueno, pues eso también habría que ponerlo, ¿no? Pero que tiene que estar de todas formas. ¿No? Y tentativamente a ver si tienes la potencia, bueno, si puedes avanzar también el cálculo de cómo serían esos cables, pues, ¿no? ¿Qué cables has utilizado y todo eso? ¿No? Ya, ahorita vamos a ver entonces lo que es lo que se pide para el parcial. Así que vamos a abrir la hoja de ruta. A ver,
Ya, esta es la hoja de ruta que yo hice, bueno, para que todos tengan claro todas las herramientas que estamos viendo y los entregables, pues, ¿no? Y lo que se presenta para el examen parcial, bueno, para todos los exámenes realmente. ¿Ya? Entonces, la PC1 ustedes ya lo han hecho, ¿no? La PC1 tiene un código que se llama 1001. Entonces, para el parcial, ¿qué te piden? Para el parcial te están pidiendo, ¿no? Estos formatos, ¿no? Dice el 1001, que es la PC1, que ya lo tienen ustedes, ¿no? Pero sería el 1001, pero actualizado, pues, ¿no? Entonces hay algunos grupos que todavía no han definido bien qué cosa es lo que van a hacer, bueno, las capacidades de la máquina. Bueno, todos han definido, sí, todos sí tienen un boceto de cómo hacer la máquina, ¿no? Pero lo que no tienen definido algunos grupos es cuál va a ser la producción de esa máquina, ¿no? Les falta todavía definir bien su lista de requerimientos. Entonces, eso de ahí actualizado lo deben presentar en el parcial, ¿ya? Y lo que ustedes actualizan, por favor, resáltenlo para que yo me dé cuenta cuál es el cambio también. Ya, pues si tú no resaltas nada, yo voy a asumir que me estás presentando lo mismo que en la PC1, por si acaso. Ya, eso, el resaltado va solamente para el, bueno, el formato 1001, que es la PC1, pues, ¿no? Y luego, después, que ya es algo exclusivo del examen parcial, tendrían que adjuntar el formato 603 o el entregable 603. Entonces, si tú te vas aquí a la tabla, ¿no? El entregable 603, que es diseño preliminar, es un checklist, ¿no? Es una lista de comprobación para saber si has hecho todo, ¿no? ¿No? Entonces, esa lista de comprobación te manda a hacer varias cosas. ¿Ya? Entonces, si vamos acá al PDF de los entregables, que es este de aquí, al 603, ¿no? En el 603 dice primero realizar y adjuntar el entregable 601. El entregable 601 es la arquitectura básica, ¿no? Ya, este es 603. El 601 dice arquitectura básica señalando los módulos, ¿no? Y acá dice se sugiere utilizar la herramienta 7.01, ¿no? Y la herramienta 7.01 te la explican aquí, esta de acá, ¿no? No, perdón. No, el 7.01 no hay. Ya, no hay formato en la 7.01. Si tú lo buscas en la tabla, la 7.01 dice arquitectura según Dieter, Ulrich y Eppinger. Bueno, ¿qué es eso? En las diapositivas está, ¿no? Que es básicamente una serie de procedimientos para poder hacer la arquitectura, pues, ¿no? ¿No? O sea, ese procedimiento donde dice primero identifica los módulos, después hace esto y después lo otro, ¿no? Realmente es un par de diapositivas solamente, ¿no? Eso no tiene formato, pero sí es un procedimiento que si quieres, bueno, te puede ayudar, pues, ¿no? Ya. Por eso dice ahí opcionalmente, creo que dice, se sugiere nomás, dice. Ya. Luego, en la arquitectura básica, que es lo que ustedes han dibujado ahorita a mano, ¿no? O mejor dicho, en el diagrama de bloques, ¿no? Que es donde se ven las funciones, y eso ya lo hemos hablado pues, en una clase anterior, habría que identificar cómo separas la máquina por módulos, de tal manera que esos módulos, y bueno, se los repartan entre ustedes para hacer el diseño, pues, ¿no? Y bueno, ahí el módulo debería ser tal de que se pueda diseñar por sí mismo sin demasiados datos de los otros módulos, pues, ¿no? Y claro, pues siempre va a haber alguna interfase, ¿no? Va a haber una interfaz mecánica, una interfaz electrónica, pues, ¿no? La electrónica, no sé, puede ser algún bus de datos, ¿no? No sé, podría ser Ethernet, por ejemplo, ¿no? La interfaz eléctrica, bueno, es un cable para transmitir energía, ¿no? Eso no creo que sea más complejo que eso, ¿no? Pero la interfaz mecánica sí tendría que empezar un poco. No va a ser tan difícil si vas a unir dos máquinas, no sé, de repente ponerle un broche, algún elemento de sujeción. Bueno, ustedes ya verán cómo lo hacen, pues, ¿no? Ya, pero la idea es que el módulo sea autocontenido, pues, ¿no? Que no requiera demasiados datos del otro proceso, pues, ¿no? Por ejemplo, de repente podrían hacer un módulo de, no sé, una parte, no sé, una parte que es la etiquetadora de su máquina, ¿no? Otra parte que embolsa, no sé. Ustedes ya tendrían que ver cómo lo reparten, ¿no? Pero tienen que separar los módulos, ¿ya? O sea, en el diagrama de bloques que han hecho, hagan una línea punteada, ¿no? Indicando cuáles son los módulos. Ya, eso solamente es el entregable 601. Luego, y claro, hay que ponerle nombre a los módulos también, ¿no? Ya, el nombre de los módulos le puedes poner módulo A, módulo B, ¿no? O algo más descriptivo, ¿no? O conjunto tal, conjunto B, no sé. Conjunto amortiguador, conjunto sistema de lubricación, ¿no? Ya tú qué nombre le pones, ¿no? Es bueno que le pongas nombre para luego hacer referencia a él, pues, ¿no? Ya, luego dice realizar y adjuntar el integral de 602. Ya, el 602 no tiene formato, ya, entonces lo buscas. Si algo no hay, acuérdate que de todas maneras tiene que estar en el Excel, pues, ¿no?
Ya, entonces el 602 dice configuración tentativa detallada, ¿no? Y obligatorio utilizar la herramienta 7.02. Entonces, si tú vas y buscas la herramienta 7.02, que es esta de aquí, dice principios de diseño. ¿Ya? O sea, en otras palabras, tú tendrías que llenar esta tabla, ¿no? Se supone que tú vas a hacer los planos, pues, ¿no? Y en esta tabla poner el código del principio de diseño que nosotros utilizábamos. Hemos visto 5 principios, ¿no? Transmisión de fuerza, división de tareas, autoayuda, estabilidad y biestabilidad, diseño de fallas. Y en cada uno de estos principios hay, pues, una forma de aplicarlo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tienes que poner en qué casos has utilizado el principio 1, ¿no? Luego poner acá en qué plano se puede ver eso, ¿no? El uso de ese principio, ¿no? Se supone que tú vas a hacer planos de todas las partes que son fabricadas, pues, ¿no? Ya, aquí una explicación de cómo ese principio ayudó, ¿no?, a mejorar el diseño, ¿no? Y acá una representación pictórica de cómo se veía antes y cómo se ve después. Ya, ahora, puede ser que algunos alumnos por intuición, ¿no?, o por experiencia anterior, ¿no?, ya, no sé, en su diseño, en su estructura ya tengan aplicado el principio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, buscas ejemplos, pues, ¿no? ¿No? Entonces, si yo ya le puse filete, entonces podrías decir, ¿sabes qué? Al inicio yo lo pensé, bueno, puede ser una aplicación, esto se pudo haber diseñado de forma 90 grados, pero como yo ya sé, porque no sé, yo ya leí los libros, ¿no? O por intuición yo me doy cuenta, entonces esto realmente es mejor si le pongo filete, ¿no? Por lo tanto, estoy utilizando el principio de transmisión de fuerza en la parte de flujo de fuerzas, ¿ya? Y así van llenando la tabla, ¿no? Entonces, para sacar 20 ya está la rúbrica en el aula virtual. Tienen que ser por lo menos 2 por cada pieza fabricada. Y tienen que ser distintos, ¿ya? Si utilizas el flujo de fuerza ya para una, ya no lo puedes utilizar otra vez, sino utiliza otro, pues, ¿no? ¿Ya? O si no, de forma distinta, pues, ¿no? Si es transmisión de fuerzas, ya no por filete, sino con otra forma, pues, ¿no? ¿Ya? Por eso acá está una explicación. Entonces tendrían que llenar esta tabla con eso, ¿ya? ¿Eso viene de dónde? Eso lo llama el 602, ¿no? Y el 602 aquí acaba. Opcionalmente puedes utilizar métodos discursivos. Los métodos discursivos es algo que hemos visto al inicio, que acuérdense que sirven para, acá están los métodos discursivos, sirven para encontrar soluciones. ¿Ya? Porque ¿qué estamos haciendo aquí con esto? Estamos detallando la configuración tentativa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro concepto a mano, ¿ya? Si yo lo paso tal cual a 3D, uno, que hay partes que no se han dibujado a mano, que están medio escondidas, que no tienes la seguridad que ensamblan o no. Ahora en 3D sí te vas a dar cuenta que ensamblan, ¿no? Y otro es que eso va a ser lo mismo que presentaste en la PC1, pues, ¿no? Entonces eso hay que madurarlo un poco, ¿no? Hay que ir detallándolo, por eso dice detallado. Y lo vas a detallar aplicando los principios de diseño de PAL, ¿ya? Si tú encuentras otros principios en otros libros, también los puedes poner, ¿ya? Yo no estoy cerrando que sean solamente los principios de PAL. Pueden ser de otro libro, pero pones la referencia de dónde lo has sacado. Ya, ahí se acaba el entregable 602, y el entregable 602 no tiene formato, ¿no? Pero la herramienta sí, por si acaso. Ya, o sea, solamente presenta en la herramienta. Ya, luego dice, marque la documentación que está presentando, que es esto de aquí, ¿no? Todas son obligatorias, ¿no? Entonces acá te habla de una memoria descriptiva, ¿no? Ahorita vamos a hablar qué cosa debe contener la memoria descriptiva. Una memoria de cálculo básica, ¿no? El formato 601 que ya se pidió aquí, el formato 7.02, que es lo que llama el entregable 602, es el que llama el 7.02, el entregable 201 actualizado. El entregable 201 es la lista de requerimientos, pues, ¿no? Eso va a tener que estar actualizada, tiene que juntarla, ¿no? Y luego los dibujos en CAD con ensamble, con indicación de materiales y procesos de manufactura, ¿no? Ahorita puede ser por similaridad o tentativamente algún material que ustedes estén pensando. Plano del circuito eléctrico o electrónico si sea necesario. Si todo lo que has puesto en la máquina son puros circuitos eléctricos, bueno, ya no sería necesario el electrónico, ¿no? El esquema de la interfaz gráfica, ¿qué significa? No es la programación, por si acaso, sino es cómo se ven las pantallas, ¿no? O sea, si vas a hacer una pantalla eh, con algún software, ¿no? O no sé, un HMI, por ejemplo. Entonces, en el esquema tendrías que presentar cómo van a ser los menús, pues, ¿no? No sé, vas a tener una pantalla de inicio, ¿no? Y de repente para configurar tienes que entrar al menú A, y después de entrar al menú A, ¿no? No sé, presentas la pantalla de inicio, después si yo aprieto el menú A, pues, pones más abajo un screenshot de cómo se vería el menú A y qué botones contiene y a dónde te lleva. Ya, eso puede ser, no lo voy a pedir a mano, pero eso lo puede ser, no sé, un programa como Visio, por ejemplo.
No tiene que estar programado, ¿no? Pero puedes dibujarlo en un programa como Visio o Paint, no sé, cualquier programa de dibujo que donde te sea más fácil, ¿no? ¿No? Simplemente hacer, ya proyectándote cómo va a ser la interfaz gráfica de tu máquina. Ya, después se puede programar, ¿no? Ya, y si hay código fuente, en este caso, este código fuente es para el control, ¿no? Si tienes lazo de control, algoritmos, puedes poner el código fuente. Ahora, eh, no sé si ustedes ya vieron lo que es programación escalera. No, se supone que eso te debe enseñar el curso de automatización. ¿Lo han visto ya? Ah, y no solo ahí, ¿eh? También sé que en el curso de sensores y actuadores te han debido enseñar PLC y te han debido enseñar diagrama de escalera. Próximo ciclo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, a no ser que lo hagas con microcontrolador, porque eso sí creo que sí saben. O sea, podrían utilizar C para hacer la programación, si hubiese, ¿no? Algún avance. ¿No? Si piensan utilizar PLC, digamos, en todo caso podrían hacer un pseudocódigo, ¿no? ¿Saben qué cosa es un pseudocódigo? ¿No? ¿No saben qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es un código, pero sin un lenguaje específico, ¿no? O sea, utilizo sentencias if, else. eh, claro, eso va en la planificación del programa, ¿no? Pero en sí no es la planificación en sí, sino es cómo se vería el código sin un lenguaje específico, ¿no? O sea, ustedes ya saben programar en Python, pues, ¿no? Y en C, ¿no? Saben que hay cosas en común, pues, ¿no? Siempre hay sentencias condicionales, ¿no? Hay whiles, hay for, ¿no? ¿No? Los lenguajes nomás cambian la forma en que se hacen, ¿no? Y bueno, algunos lenguajes sí pueden tener algunos comandos que los otros no tienen, ¿no? Entonces, pseudocódigo es utilizar, bueno, esas cosas que tienen en común, ¿no? Sin seguir ninguna sintaxis en particular, ¿no? Para poder expresar cómo se vería el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieres utilizar if, else, ya, pues lo pones, ¿no? If tal, else tal, ¿no? Si quieres, lo escribes como formato Python, ¿no? O sin una, sin seguir un lenguaje en especial, pero por lo menos que se vean las sentencias, ¿no? O sea, un lenguaje máquina, pues, ¿no? ¿No? Un lenguaje que entienda, que, bueno, que después se pueda hacer o se pueda programar en un lenguaje específico, ¿no? ¿Ya? Puede hacer eso, si no un diagrama de flujo que creo que sería más trabajoso porque habría que hacer todos los dibujos, pues, ¿no? ¿Ya? Si igual quedan dudas, pueden buscar en Google, pues, ¿no? Cómo se ve un pseudocódigo. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que te pide el entregable para el parcial. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de la memoria descriptiva de la memoria de cálculo, ¿no? Para el formato de planos y memorias sí se utiliza la herramienta 17.01. Si tú ves el Excel acá, la herramienta 17, la herramienta, o sea, es esto de aquí, la 17.01, no tiene formato, ¿no? No lo vas a encontrar en el PDF, pues no tiene. Así que eso lo he publicado recién, ¿no? ¿Ya? Entonces en el aula virtual lo puedes encontrar, ¿no? Todos los que son formatos entregables lo he puesto en una nueva carpeta que se llama formato de entregables. Y ahí vas a encontrar la guía, la herramienta 17.01, que es una guía, ¿ya? Que es este PDF de aquí. ¿Ya? Entonces, este PDF sirve para todo el resto del curso, por si acaso, ¿no? Acá te explica qué es lo que debe contener la memoria descriptiva, ¿ya? Entonces, ¿qué debe contener estos capítulos? Descripción del problema, descripción del concepto de solución, descripción de la solución final, referencias. Ya, referencias ya los has hecho, pues creo que todos han hecho las referencias o la bibliografía. Ya, simplemente le pones cortar y pegar aquí. Ya, estos son 4 capítulos. Ya, descripción del problema, ¿qué debes hacer? Explicar cuál es el contexto del problema, ¿no? Y analizar la demanda, ¿no? O sea, ese cálculo ya lo han hecho, ¿no? Bueno, la mayoría de alumnos. La mayoría de grupos, mejor dicho. Ya, aquí tienes que describir, pues, cuál es el problema, pues, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que has encontrado en el estado del arte, ¿no? O sea, describirlo en texto. Pero no poner el formato aquí, porque el formato va junto como si fuese un anexo, ¿no? ¿No? Entonces, aquí puedes explicar tus observaciones de forma general, ¿no? Ya no específica, ¿no? Porque lo específico ya está en lo que hiciste, ¿no? En el formato. ¿Ya? Y también debe hacer referencia al formato. Dice, por si acaso, lean bien, dice hacer referencia, quiere decir que no vas a poner la lista de requerimientos ahí, ¿no? Hacer referencia simplemente, ¿no? O sea, hay una lista de requerimientos tal, ¿no? Que le hemos pensado de esta forma, no sé, le pones una descripción, pues, ¿no? O la presentas, por lo menos, ¿no? En la memoria, ¿no? Para saber que existe, pues, ¿no?
Imagínate que lo que has hecho en los formatos es como si fuesen puros anexos, ¿no? Y en esta memoria descriptiva, ¿no? Es como una carta de presentación, ¿sabes qué? Tengo estos anexos, lo he realizado por tal o tal motivo, ¿no? Que tienen la finalidad de poder lograr esto que al final me va a llevar al diseño final, ¿no? Leo acá el capítulo 2, que sería la descripción del concepto de solución. Bueno, es la descripción de cómo funciona la máquina. Ya, de repente, bueno, esto realmente se debió haber presentado para la PC1. Ya, de repente esto lo podríamos obviar porque, o podríamos unirlo con la descripción de la solución final, ¿no? Que sería lo que ustedes presentan en el parcial, ¿no? O sea, ya el concepto de solución, pero ya refinado. ¿Ya? Para no hacer doble trabajo, porque ya sería lo mismo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, tienen que describir cómo funciona esa máquina, ¿no? ¿Qué partes tiene? Y hacen referencia a los planos, pues, ¿no? ¿No? Si es necesario, pueden poner un dibujo esquemático, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo funciona esta máquina? Pues ya, por acá entra el pan, ¿no? Después entra esta parte, que es la parte que, no sé, que lo embolsa, ¿no? Después llega esta parte que lo separa, ¿no? Esta máquina se puede configurar para hacer tal y tal cosa, se prende de esta manera, ¿no? Todo lo que ustedes han pensado para operar la máquina. Es una descripción, pues, de la máquina, ¿no? Como si estuvieras leyendo un manual, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se trata la memoria descriptiva, por eso se llama descriptiva, pues, ¿no? Luego está la memoria de cálculo que se presenta a partir del examen parcial y luego se va actualizando a medida que pasa el curso. Ya, acá bien subrayado dice acá que solo se presentan cálculos básicos, por si acaso. Ya, la memoria de cálculo tiene varias partes, ¿no? Tiene cálculos mecánicos, tiene el circuito de potencia, automatización, programación, estimación de costos que solamente se hace en el examen final, y referencias, bueno, las referencias que ustedes ya lo tienen avanzado, pues, ¿no? Ya, en la parte de cálculos mecánicos, ¿no? Se debe describir cuál es el procedimiento general, ¿no? Y todas las fórmulas físicas que han hecho. ¿No? Dice que hay que hacer referencia a todos los formatos que se ha utilizado desde que se obtuvo el concepto de solución. O sea, uno o dos formatos, creo, por el examen parcial, ¿no? Sobre todo el formato donde están, bueno, donde están los planos, pues, ¿no? Donde están las soluciones. Los planos, ¿no? ¿No? Entonces, tienes que explicar por qué las has hecho de esta forma, ¿no? En general, ¿no? Por lo menos en las funciones principales. ¿Ya? Entonces, acá también dice, recuerden, ¿no? En el formato ya está el detalle, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Cuál es el origen, ¿no? O el sustento, ¿no? Eh, Porque hay formatos que te piden cálculos también, ¿no? Hay un formato, creo que te decía cuál es el principio físico, ¿no? Entonces acá se desarrolla más, ¿no? Acá finalmente va a ser la memoria donde va a estar todos los cálculos del diseño. Entonces, si hay algún cálculo que tú has hecho y no está en algún formato, también lo pones aquí, ¿no? Ya con todo detalle, pues, ¿no? Porque es el único lugar donde está, ¿no? Entonces, acá hay otra nota también que el proceso debe ser lógico, ¿no? Supone que como ingeniero uno debe ser bien lógico, pues, ¿no? ¿No? Para programar también hay que ser bien lógico, ¿no? Pues sorprende un poco a veces los grupos, en algunos grupos, bueno, pocos sí, pero igual, ¿no? Que no siguen una secuencia lógica, ¿no? Ya, bueno, como son 9 u 8 alumnos por grupo, bueno, me imagino que eso no ocurrirá, pues, ¿no? Alguien se dará cuenta, pues, ¿no? Ya, si tú te das cuenta, por si acaso, ¿no? Si tú como integrante te das cuenta que, no sé, tu otro integrante, quizá que le han mandado a hacer esa parte, no lo ha hecho bien, entonces no te quedes el lazo cruzado porque es parte de tu nota también, pues, ¿no? Ya, en el parte de circuitos de potencia y automatización acá salen los tres evaluaciones faltantes. Acá dice, debe incluir el cálculo de selección de motores y sus protecciones, bueno, todo lo que tiene que ver con sensores actuadores y automatización, ¿no? Ya, como el examen parcial solo se presentan cálculos básicos, ¿no? Podría ser para el examen parcial quizás solamente los tipos. Ya, si puedes, ya seleccionas de una vez. No, bueno, no va a ser posible realmente seleccionar de una vez algunas cosas, ¿no? Porque necesitas saber las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, rodamientos no se van a poder seleccionar finalmente en el examen parcial. Necesitas las fuerzas que van a caer en los apoyos. A no ser que en tus cálculos básicos hayas hallado algunas reacciones. Ahí sí podrías, ¿no? Ya, pero por lo menos algo, pues, ¿no? Ya, de la programación, bueno, el código fuente, si vas a hacer PLC, bueno, el pseudocódigo, estimación de costos solo se presenta en el examen final, y bueno, referencia siempre va a haber. Bueno, en el caso de los planos, eh, acá te pide toda una serie de planos, acá dice también bien subrayado que el alcance de los planos, ¿qué cosa es el alcance? Bueno, hasta dónde vas a dibujar, qué es lo que debe contener, eso es el alcance, ¿no? Dice que se indica según la rúbrica.
Entonces, la rúbrica te dice qué es lo que se acepta para sacar un 20 en el examen parcial, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice planos mecánicos con medidas de tolerancia, material, proceso de manufactura. Ya, tolerancia yo no he pedido para el examen parcial, ¿no? He pedido material y proceso de manufactura. Entonces, ese es el alcance del examen parcial. ¿Ya? También en la rúbrica vas a ver que hay que dar las medidas, pues, ¿no? Bueno, vas a tener que dar medidas a todo para hacer el 3D, ¿verdad? Pero por lo menos las funciones principales deben tener sustento, ¿no? Y el material y proceso de manufactura deben ser, por ahora, por similaridad, ¿no? El plano de ensamble y de despiece, ¿no? Donde puedes hacer la parte, diagrama eléctrico de potencia, circuitos, esquema, interfaz, código fuente, ¿no? Los planos deben tener código, por si acaso, ¿no? Para poder hacer referencia a ellos, ¿no? Como en los cálculos debes decir, ¿sabes qué? Y también, pues, ¿no? En esta tabla donde salen los principios de solución, los principios de diseño, ahí debes poner en qué plano aplica ese principio de diseño que has encontrado, ¿no? Entonces debe tener nombre, pues, ¿no? Si le pones un nombre largo va a ocupar mucho espacio, entonces ponle un código, pues, ¿no? No sé, P1, P2, P3, no sé. Tú invéntate un código para poner en los planos, pues, ¿no? El plano debe tener código también un título, por si acaso, ¿no? No lo van a dejar sin nombre, con un nombre en código nada más, ¿no? No, póngale un código, así como yo le pongo códigos a los formatos, no, póngale un código también a sus planos, para luego hacer referencia a ellos, ¿no? ¿No? Como van a salir varios planos, pues si no va a ser un desorden, pues, ¿no? Ya, luego acá habla acerca de manual de mantenimiento, pero acá dice solo para el examen final. Manual de operación también es para el examen final, y luego ahí se acaba la herramienta 17.01. Ya, y ahí se acaba, eso es todo lo que hay que presentar para el examen parcial. Ya, lo más trabajoso, ¿sí? Profesor, buenas noches. Soy Alexander. Sí, dime. Profesor, bueno, al igual que todos mis compañeros y comparto la opinión, es mucho trabajo para 5 días que nos está dejando. Este entregable lo acaba de subir, si mal no me equivoco, IA, y en todo caso nos hubiera dicho para hacerlo la semana pasada. Lo yo entendí, al menos para el parcial, era que se presentaba el inventor, los planos y todo eso, más no toda esta carga de trabajo. O sea, aparte de que tenemos este curso, tenemos 5 cursos más, o algunos menos o más, pero no es tanto, o sea, la carga que se está viniendo para el parcial no es poca, profesor. Y el tema que nos está dando ahorita son muchos prácticamente son muchos entregables para hacerlo en 5 días. A ver, Y los entregables están desde el comienzo del curso. el, hay algunos formatos que lo actualizó hoy día, profesor. El único formato nuevo es este de aquí, qué es lo que debe contener. Como le digo, El- es para 5 días es mucho trabajo, incluso nos está pidiendo la memoria códigos. descriptiva ya se había pedido antes. Por eso, La memoria de cálculo es algo que yo ya les había dicho de forma verbal. pero no se pidió para la PC1, profe. A ver, también ustedes son 9 alumnos, u No, en 8. mi grupo al menos somos 8, profe. Pero igual, o sea, cada compañero, cada alumno tiene al menos 5 cursos más. Incluso yo estoy llevando proyecto de investigación y que es casi similar a este curso, pero este me demanda más tiempo. O sea, prácticamente voy a descuidar otros cursos por completar un buen trabajo en este. El tiempo, al menos que se está tomando para todo el parcial, se tiene que distribuir en los demás cursos. No soy el único compañero que opina lo mismo. Son varios compañeros que me están diciendo que tengo 5 cursos, que no es el único curso, que es muy poco tiempo para demasiado trabajo. Entonces, no solo es el inventor, no solo es sacarle son temas de investigación, son horas de investigación. Entonces, no, Para hacer, a ver, ustedes tienen claro que tienen que hacer los dibujos, los planos de todas formas. no, claro, eso sí, al menos en mi grupo los estamos avanzando. Y como usted la semana pasada nos dio la retroalimentación de que nosotros teníamos que cuantizar datos y todo ello, y buscando Ya. también, o sea, no era tanto la carga, o sea, ahorita nos está diciendo que tenemos que programar, tenemos que hacer los No, la ensambles. programación, ya mira, la programación, si lo pueden, lo hacen, ¿no? Eso ya no hago nada. Los Claro, planos sí tienen que estar a todas maneras. pero usted ¿Y está qué diciendo principios que han pues, usado? nosotros queremos una nota de 20, necesitamos hacer todo eso. Y obviamente que cada alumno va a exigir o va a dar lo mejor para sacar una nota de 20. Y no sería Ya. justo, o sea, la carga o sea, es como ya prácticamente entregar un proyecto final en un parcial, profesor. Y Eh, y aparte, no, al porque menos, acá no hay, a ver, dame un segundo. Acá no hay que investigar tanto porque hay cosas que no se han definido hasta ahora. Por ejemplo, las cosas que vas a comprar solamente se están poniendo pues de forma general nada más.
No se está Eh, pidiendo exactamente cuál vas a comprar. por ejemplo, No creo que... yo estuve investigando más de 3 4 horas acerca de solo un simple motor para calcular el diámetro que va a ir en la pieza. No es como que ponerlo a la deriva, como usted dijo. Tengo que cuantizar el dato y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, no me Claro, pues sí, toman tiempo de investigación porque son fórmulas, son variables que tengo que encontrar leyendo papers, leyendo de tesis o algunas otras cosas, información que no fácilmente yo lo encuentro. Y es igual del todo en mi grupo, ya está bien. estamos, Es que ya estás entrando al detalle. Ahorita solamente estamos haciendo cálculos básicos nada más. O sea, ahorita yo que les dije al inicio, hay que hacer la geometría que por lo menos ensamble y que no colisione. ¿No? Ahorita no claro, hay que preocuparnos tanto por el detalle específico, ¿no? Entonces, no se pero preocupen tanto por las cosas que van a comprar, pero sí por lo menos den las dimensiones. Pero como usted puso en las retroalimentaciones de la PC1, incluso a mi grupo nos bajó puntos por no ser tan específicos. Y ahora o sea, no vendría a ser tan relacionado que nos diga que no nos preocupemos tanto por eso. No, a ver, la lista de requerimientos tiene que ser específica. Claro, o sea, Es todo una el cosa, trabajo es una tendría que lista ser más, por eso, pero ¿no? el inventor tiene que ser bien estructurado para nosotros al menos mostrar. No lo vamos a mostrar un trabajo a la Yo qué deriva, cosa he por dicho, así decirlo, voy a obviamente. hacer, pero ¿qué cosa he dicho a lo largo del curso? Que en el examen parcial se presenta algo bien grueso, no es específico, es algo tentativo. Claro, profesor, pero nos está pidiendo código, nos está pidiendo los planos, la interfaz gráfica, los entregables, la memoria, los cálculos, bueno, ya eso hasta en mano se podría hacer, que es lo más simple, por así decirlo. Los dibujos de CAD, mi grupo lo viene trabajando hace 2, 3, 4 semanas, pero igual, aún no lo terminamos y no es nada simple. O sea, A y ver, como le digo, no es ni como irresponsabilidad del alumno, ni como, por así decirme, hacerme que no quiero hacer, sino simplemente es que yo le estoy diciendo que tenemos 5 cursos, hay muchos de mis compañeros que incluso llegan 6, y no es el único curso. O sea, prácticamente este es un curso como si fuera proyecto de investigación uno. ¿Me entiendes? Para poder entregar nosotros un buen trabajo, necesitamos de tiempo de investigación. Y por ejemplo, en mi caso, yo hablo de mí, yo estoy llevando proyectos, sensores, estoy llevando proyecto de investigación y el diseño, que es los 3 últimos cursos que le mencioné, son similares, son de investigación. Y no me va a ser muy fácil a mí, al menos para mí, completar todo el trabajo. Y no es el único curso, como le digo, hay que preparar el temas de presentación y demás. hay una diferencia. El proyecto de investigación es de 2 alumnos. Ahorita son 8. Por más 8 que seamos profesores, el trabajo es extenso. Claro, yo sé, por eso que esta parte es diseño preliminar. Ya, mira, Claro, resumen, ya. o en todo Vamos a hacer un caso, resumen, mira, vamos a hacer un resumen de lo que se va a presentar al parcial. Se van a ya, presentar los planos, que no, eso creo que sí están todos de acuerdo, pues, ¿no? Son los planos con medidas generales. ¿Ya? Donde se pueda, se hacen cálculos básicos. ¿Ya? ok, Sobre todo en las funciones principales, pero básicos, ¿no? Básicos. No hay que hacer cálculos de catálogo, ¿no? Solamente cálculos básicos con física básica. ¿Ya? ujú. Este, y yo también les dije el circuito eléctrico, ¿qué cosa será? Porque yo les he dicho que esa parte lo hagan básico también, que no le pongan mucha automatización. ¿Ya? Pero bueno, sobre todo debo corregir los planos mecánicos. ¿Ya? Esto que hemos visto ahorita, que es lo último de la teoría, es parte de los planos mecánicos. Porque cuando tú dibujes los planos, vas a ver, estoy utilizando este principio, ¿no? ¿Qué tan básicos son los principios físicos básicos? ¿Qué cosa es? Diagrama de cuerpo libre donde se puede hacer de forma fácil, o sea, donde algo se puede aproximar a una viga, pues podría hacer diagrama de cuerpo libre ahí, fuerza sobre área. El circuito eléctrico, pero ¿qué tan complejo es el circuito eléctrico? Es una fuente, bueno, una alimentación y que para conectar los motores. Aunque sea un esquema, ¿ya? Un esquema del circuito eléctrico, ya la selección de los cables ya no, pues, ¿no? Eso ya lo vemos después, entonces. Porque ahorita ni siquiera sabemos qué motor vamos a ponerle. Claro, pues en la PC1 presentaron un diagrama, bueno, no, el diagrama eléctrico no había en la PC1. A ver, la cantidad de motores que tengas, todavía no se puede saber qué motor vas a escoger porque no falta calcular el torque. Eso no lo vas a poder hacer ahorita, ¿ya? No se va a poder seleccionar el motor ahorita.
Eso se verá después del parcial. A no ser que sea algo muy básico, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el motor? Simplemente ver a Prox, ¿no? Proponer un motor, ¿no? No hay que leerse el catálogo para hacer eso porque van a faltar datos. Por eso es un diseño preliminar. Ahora, si quieres hacer el circuito eléctrico de eso, ¿qué cosa sería? Simplemente no sé, si lo vas a conectar al cable de la pared, pues sería simplemente un cable que esté pasando por todos los motores. ¿O qué más? Bueno, y los sensores, ¿no? Los sensores estarían entrando a un microcontrolador, o bueno, a un controlador, ¿no? Simplemente que serían dos planos, ¿no? Uno de circuito eléctrico y otro de, de la parte electrónica. ¿No? Hay algunos alumnos que casi no tienen interfaz tampoco, ¿no? Que es simplemente un botón y no sé, y un foco. Entonces, no sé, a no ser que quieras hacer, si hay algún grupo que quiera ponerle una interfaz gráfica más compleja, bueno, ahí sí estaba pidiendo por lo menos cómo se va a ver la interfaz gráfica. Ahora, este tema de los principios de diseño, eso lo ves mientras haces los planos, pues, porque mientras haces la forma de las piezas, ¿no? ¿Qué principios estoy utilizando? Solamente estoy viendo dos por cada pieza que se va a fabricar. Ni siquiera son todas las funciones, porque todas las funciones no se hacen con piezas fabricadas. Pero esos dos conceptos que usted nos dice dibujarlo al menos, y eso no toma tan poco tiempo, profe. A ver, mira, el principio de transmisión de fuerzas, al momento de hacer un filete en cualquier lado, ya lo cumpliste, pues. O en todo caso, como usted dice, si es básico, básico, entonces la rúbrica tendría que, no sé, o darnos más flexibilidad. A ver, vamos a ver qué dice la rúbrica, ¿eh? En la rúbrica hay 4 partes. Ujú. Una que dice lista de requerimientos, estructura de funciones y conceptos de solución, eso ya lo han hecho, solo que se le pide el actualizado. Ya, ahora quiero los requerimientos completos, que ahora sí tienen que estar completamente definidos los requerimientos, pues, ¿no? Entonces, los que hicieron ya eso ya tienen 5 puntos en el examen parcial, ¿no? Si hay algo que les he observado, bueno, tendría que mejorarlo, pues, ¿no? Luego, la segunda parte dice dibujos y ensamble en CAD con dimensiones tentativas, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para sacar 5 puntos ahí? Son 5 puntos cada uno, son 4 partes. Dice ensamble sin interferencias y planos con dimensiones generales, dicen. Bueno, en el caso de 3D sí vas a tener que ponerle todas las dimensiones para que ensamble, pues, ¿no? En este caso serían dimensiones generales que por lo menos se pueden explicar con algo, pues, ¿no? Ya, luego viene la parte de principios y formulaciones utilizadas. Dice formulaciones físicas básicas para cada función. Entonces acá deben ser 18 funciones, ¿no? Por lo menos. Hay algunas que no va a poder dar formulación física, ya, eso lo podríamos dejar vacío. Ya, entonces digamos que para las funciones principales, o bueno, para lo que puedan avanzar de ahí, ¿no? Lo que sí voy a evaluar, según el número que aparece ahí, es al menos 2 principios utilizados por cada elemento fabricado. Lo que hemos visto hoy día. Ya, los planos se supone que ya los tienen, ¿no? Sería completar la tabla, ver, ya de este plano ha aplicado esto, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer en un día o menos. Y una sola persona lo puede hacer. Porque realmente no es mucho que ver ahí, ¿no? Si una vez que tienes los planos lo puedes identificar. Y luego, la última parte dice arquitectura eléctrica, electrónica sobre procesos de manufactura tentativos. ¿No? Aquí dice arquitectura con todos los componentes, se refiere a cómo va a ser la parte eléctrica, que simplemente sería un cable que pase por los motores y no sé qué más vas a alimentar ahí, con pistones quizá. Ya, luego en la parte electrónica, bueno, va a ir a un controlador, ¿no? Del controlador vas a recibir las señales de los sensores y luego van a ir a los actuadores. Y después, no sé, ¿qué más vas a poner ahí? Pues no, eso creo que también se podría hacer en un día, ¿no? Y Entonces eso lo esbozo como si fuese un diagrama de flujo. Nada a más, ver, si es el básico, circuito, podría ser básico. el circuito electrónico no es un diagrama de flujo. En todo caso, la programación, si es que tienes alguna programación básica, la puedes presentar como diagrama de flujo. Pero, o sea, entonces, en todo caso, el código o todo eso, profe, no sería más ya no sería como diseño mecánico, como se llama el curso, ya es electrónico, y lo que nos tendríamos que basar, como usted dijo, es en lo mecánico. Pues la mecánica es la parte más, bueno, la parte que tiene más Claro, el carga, ¿no? diseño, la estructura y todo eso, o sea, cuando usted nos dice la interfaz gráfica y todo eso, nosotros tenemos que recrear, por ejemplo, en mi grupo, nosotros tenemos que hacer que el sistema de inspección se transmita a una pantalla que es el mando del operador. Entonces, vamos a tener que crear cada opción o cada
cada opción, claro, ¿no? Que No, tenemos. o sea, yo le he dicho, no, no es la programación de la interfaz gráfica. Es simplemente, no sé, si quieres hacerlo en Word, ¿no? Donde se vea, va a tener estos botones, ¿no? Un avance de lo que sea. Ya un avance vamos a poner. Ya un avance de la interfaz gráfica. Esa es la última parte, ¿no? Los últimos 5 puntos. Ya, el código fuente, ya de repente podríamos omitir el código fuente de la programación, ¿no? Pero si vas a hacer una interfaz gráfica, porque ustedes mismos lo han yo he dicho desde el inicio, vean bien hasta dónde van a hacer su proyecto porque todo se tiene que presentar. No, ahorita si Sí, yo no te claro, pido la interfaz, después vas a tener que hacerlo de todas formas, pues. claro, profesor, pero como le digo, o sea, el trabajo, no sé, bueno, al menos como mis compañeros y como lo están diciendo y como yo también pienso, es un trabajo pesado para 5 días de porque presentamos el lunes. Si en tal caso, no sé, sería viernes o jueves, no tendríamos problema, pero es el lunes el que se entrega y además es pesado, son varios, Es somos, que no 5 días, pues, porque lo hemos empezado desde, yo ya les he dicho que se presenta el examen parcial desde hace una semana. profe, O sea, nosotros en mi grupo, ya perdón. deberían tener avanzados sus planos, ¿no? Claro, hemos estado avanzando, pero igual no se acaba. O sea, nos falta el ensamblaje, que usted lo pide en uno de los parámetros de la rúbrica. Y el ensamblaje no, pues, no toma, tenemos que simularlo todavía. Y para eso no No, sería no hay como que hacer simulación, todo no el hay. inventor básico, ¿no? Simulación no hay. Solo hay que mover con la mano. Es una simulación, pues, ¿no? Claro. Estás moviendo el cable. Pero como le digo, para que se note al menos el sistema ahí, tengo que hacerlo bien. No es como que esbozar un cuadrado, el motor, un cuadrado, lo pongo, la llanta, un círculo, no Yo es les, así. yo les he dicho que el motor no se tiene que dibujar. O sea, lo que vas a comprar no se dibuja un cuadrado, solamente para representar, bueno, un cubo, pues, ¿no? Para representar su espacio nada más. No se dibuja lo que vas a comprar. Solo tienes que dibujar lo que vas a fabricar en el 3D, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo simulo? O sea, simplemente lo hago, o bueno, Es al fácil, menos ¿no? si usted Ya, tiene, ya, ya, imagínate lo siguiente, no sé si acá puedo ujú, escribir en el Word. Ya, no sé, digamos que tienes un brazo robótico, ¿no? Por decirlo, ¿no? El brazo robótico tiene toda una configuración que va a ser difícil de dibujar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dibujas en el 3D para el examen parcial? Bueno, dos paralelepípedos, ¿no? Uno así y otro así. ¿Ya? Pero ¿qué tamaño va a tener? Si tienes las medidas del brazo que vas a comprar, ¿no? Sería suficiente que el paralelepípedo cubra ese espacio, ¿no? Obviamente va a cubrir espacio que no cubre el robot, ¿no? Pero si esto de aquí no colisiona con nada de la máquina, entonces quiere decir que el robot tampoco va a colisionar, ¿no? Igual con el motor, ¿no? El motor, no sé, es de esta forma, ¿no? Entonces, si quieres, le puedes hacer pues un cubo nada más, ¿no? ¿No? De tal manera que el cubo esté circunscrito al motor. Entonces, si nada choca con el cubo, no van a chocar tampoco con el motor, pues. O sea, las cosas que son compradas, yo he dicho, no se tienen que dibujar, no lo haces solamente un dibujo que represente el espacio que ocupa o un poco más. Porque si no, ahí sí se demoraría un montón hacer toda esa geometría difícil y además, ¿de dónde vas a conseguir las medidas? Pues, ¿no? bueno, Eh, comparto lo de mi compañero Leonardo porque yo estuve claro, investigando por incluso de eso un es solo el diseño motor, las preliminar. medidas y todo eso. Por eso el diseño no se van a tener no se van a poder todas las medidas, no todas las medidas se van a poder sustentar, por eso es tentativo. ¿No? Entonces, ahorita no se sabe qué potencia va a tener el motor, porque eso exactamente recién lo vamos a ver después del parcial. Pero por lo menos hay que tener un 3D de algo tentativo. Si no hay forma, no hay medidas, entonces vas a tener que poner una medida X, pues, ¿no? Lo que te parezca, ¿no? Ok, Tentativo, es tentativo. ok, profe. Entonces quedamos con que sea algo básico, no tan específico y el código me dice que, bueno, puede ser opcional. En Ya, la mira, rúbrica lo va a evaluar o... que el código sea opcional, pero la interfaz gráfica, creo que eso no demoraría mucho, ¿no? Porque el código hay que pensar, ¿no? Hay que hacer la lógica, ¿no? Pero la interfaz gráfica pues, es simplemente dónde van a estar ubicados los botones. Y claro, profe, ¿Ya? o sea, yo le comparto también lo que dicen mis compañeros, o sea, no es el único curso, como digamos, y tenemos que rendir para tanto para, como este curso, como 5 cursos, más que todo por eso era mi cuestionamiento, ¿no? Y bueno, gracias por que nos haya alivianado un poco y por favor quisiera, no sé, que nos tome un poco de consideración al menos para la hora de la evaluación en la rúbrica. Bueno, porque ustedes son del día lunes, ¿no? Sí, somos el día lunes presentamos, profe. Ya, mira, la interfaz gráfica es solo dibujar
Y la explicación del botón, si quieren, puede dármela ahí en la misma exposición, pues, ¿no? Ok. Ya, entonces, no sé, hay un menú. Bueno, yo me imagino que la interfaz gráfica se explica sola también, ¿no? O sea, no sé, ahí dice un botón parar, otro botón iniciar. No, creo que no necesita más explicación que eso igual, pues, ¿no? Ya, Bien, profe, sí, ¿podría darnos retroalimentación ya para no dilatar mucho más el tiempo? ya. Por favor.